Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Qué buen comienzo musical, señoras y señores, con estas mujeres que ya obviamente han representado este año a nuestra madre patria y España en Eurovisión 2022. Las Azúcar Moreno, Antonia y Encarnación, estas hermanas, Azúcar Moreno, por medio de 60 años las dos, realmente, pero que tienen color y calor de nuestra madre patria con esa pasión española que tienen y esta versión tan particular de Azúcar Moreno con Postureo. Esto es El Sol de Nuestra España. Amigos, señoras y señores, audiencia del Sol de Nuestra España, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición federal de nuestro programa. Esto que es El Sol de Nuestra España, a través de Radio del Pueblo, AM 830, para todo el Río de la Plata, el país, y por internet para todo el mundo. Como siempre lo decimos, Radio del Pueblo, una radio con historia, y que nombre, y que vive el presente. Luego de nuestro querido amigo Manuel Corral Vive, y Carlos Ayo con su programa Consentidos. Un gran abrazo para Manuel y para Carlos. Lindo tema, el de Camariñas, que estaba escuchando en el programa de ellos. Aparte un tema muy dulce, claro que sí. Abrazo grande para Manuel y para Carlos. Bueno, damos continuidad nosotros, señoras y señores, en este gran magazine radial de nuestra colectividad española aquí en la República Argentina. Esta propuesta de 3 horas de duración, 180 minutos, con toda la propuesta de aquellos que son españoles, aquellos que son descendientes de españoles acá en la Argentina, obviamente argentinos, y todos aquellos que gustan de la cultura europea y la cultura española y que se suman también a esta jornada de este día sábado 24 de septiembre del 2022. Bueno, estamos con todo nuestro equipo completo de trabajo, la puesta en el aire desde los estudios centrales de Radio del Pueblo, allí en la calle Perón. Allí está justamente Nico Laechea. Hola Nicolás, ¿cómo va? Muy buen día, bienvenido al programa como siempre. Nosotros estamos transmitiendo nuestra propuesta radial desde nuestros estudios de Mive Producciones en el Distrito Tecnológico aquí en Parque de los Patricios. Tenemos toda una infraestructura armada, obviamente, con tecnología de punta para poder llevarles a todos ustedes esta propuesta radial de estas 3 horas de duración. Bueno, estamos con todo nuestro equipo completo aquí en los estudios de Mive. Estamos con Belén Dipsa en lo que tiene que ver en producción y también en las redes sociales. Estamos con Mónica Cervantes en lo que es la producción ejecutiva de nuestra propuesta radial, aparte del catering, claro que sí. También estamos con Mili Dipsa en lo que tiene que ver con la producción y en el soporte técnico, ese ida y vuelta que tenemos con Nicolás Olaechea desde los estudios centrales de Radio del Pueblo, y quien les habla en la dirección y conducción, un servidor de todos ustedes, Oscar Di Profio Bernardes. Bueno, hoy el santoral en este 24 de septiembre conmemora a Nuestra Señora de la Merced, así que la Virgen de la Merced o Nuestra Señora de las Mercedes es una advocación mariana venerada por los católicos de la Bienaventurada Virgen María. Es equivalente también el nombre de Virgen de la Misericordia. Así que para todas las mechis, para todas las Mercedes, también Mercedes de Loma Hermosa, recuerdo, hace tiempo que no nos llama, creo, Mercedes de Loma Hermosa. ¿Sí, llama? Bueno, pregunta nomás. Bueno, para todas las Merceditas, nuestro beso enorme, nuestro cariño también desde aquí, desde la radio. Estamos. Así que bueno, hoy es el Día Internacional del Conejo.
no se rían. Le estoy diciendo en serio. Hoy es el Día Internacional del Conejo. ¿Por qué? Porque la creación de esta efeméride ha sido por iniciativa de la organización inglesa Rabbit Charity, a fin de sensibilizar y concientizar a la población mundial acerca de la protección y el cuidado de los conejos domésticos y salvajes por las amenazas que atenta esta especie debido a la acción humana. Bueno, ya se imaginan, ¿no? No digo nada. Conejo a la cacerola, ya estamos hechos. Así que por eso. Bueno, hoy también es el día del colectivero, el día del colectivo y del colectivero. Esta fecha que nació hace casi un siglo por la iniciativa de un grupo de taxistas. Esta fecha fue justamente instaurada para conmemorar el primer viaje en un colectivo, el cual sucedió un día como hoy, pero en el año 1928. Ese día fue el punto de partida para la aparición en nuestro país de uno de los medios de transporte más utilizados a diario. Si no me equivoco, era el colectivo en la línea 5 o algo por el estilo, que iba de Plaza Flores a Plaza de Mayo, que era, bueno, obviamente esos colectivos, aquellos que se metan en las redes sociales van a ver, obviamente, las fotos de antaño, de cómo fueron los primeros colectivos, así que por eso, así que bueno, tenemos contenidos del día para hoy. Bueno, realmente tenemos de todo, Tenemos en un rato Ernesto Arriaga, nuestro hombre Ernesto Arriaga, con todo el tránsito y el transporte argentino. Lo tendremos también a Tony Cabot con todo el deporte español, distintas disciplinas del deporte español, y también lo que es la campaña del Deportivo Español aquí en la República Argentina. Tendremos a Belén Dipsa con las noticias sobre la realeza de nuestra madre patria, que le llegan en directo desde el Palacio de la Zarzuela. Tendremos a Belén Dipsa con todos los eventos de la colectividad y el espectáculo tanto de España como de Argentina. Tendremos a Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte argentino, con toda la información. Estaremos charlando, Dios mediante, con el querido Juan Manuel Posada, vicepresidente primero del Centro Asturiano de Buenos Aires, porque vamos a preguntarle algunos temas, obviamente lo que tiene que ver con la fabada del día de mañana, y el encuentro que ahora arrancaron justamente hace 15 minutos, a las 10 de la mañana más o menos arrancaba la gente de FICA, la Federación Internacional de Centros Asturianos, que se está llevando adelante lo que es la diáspora asturiana, y en este momento lo están llevando adelante en el campo Covadonga. Y estaremos hablando con Rocío Raquel Hernández. Ella es nieta de riojanos e integrante también del cuerpo de baile del Centro Riojano Español de Buenos Aires. Vamos a hablar un poquito de que nos cuente algo de la historia, porque me contaba la producción, tiene una historia muy rica esta joven. Lo vamos a preguntar porque también estuvo viajando a su pueblo, al pueblo de sus abuelos, esa conexión. Quiero preguntarle también, porque a mí me interesa, como nieto de españoles, nieto de gallegos, le voy a preguntar algo que tenga que ver con la conexión con el baile tradicional, en el caso de ellos el baile tradicional riojano, que es la jota. Pero además tendremos la mejor música española, tanto nacional como de nuestra madre patria, para compartir aquí en el sol de nuestra España. Bueno, la tenemos aquí a mi lado a Mili Dipsa, que como siempre nos acompaña en el programa. Antes que nada, y no me quiero olvidar, Mili, vamos a recordar central de oyentes vía celular de nuestro programa, así que redes sociales también. Bueno, ya tenemos uno de ellos que en forma privada ya nos mandó también, allí mi querido Carlos Alberto Rivadulla Campos, del Partido de la Estrada. Dice: buen día, Oscar. Me pone Oscarcito, porque tiene más confianza conmigo. Me dice, aquí desayunando con la radio encendida, escuchando a Manuel Corral Vide y esperando tu programa. Bueno, ese programa no es mío, es el programa de todos los que hacemos esta propuesta del Sol en España, y es el programa de ustedes, porque ustedes también son los protagonistas en el sol de nuestra España. Buen programa, gracias Carlitos, abrazo grande. Acá estamos, Mili Dipsa, ¿cómo le va? Buen día, buen sábado, bienvenida al programa, Muy buen sábado para todos, acá estamos. Por suerte llegó el sábado, llegó el fin de semana, así que vamos a ver cómo va este fin de semana, para salir, para descansar. La verdad que, bueno, también un poco fresco, La verdad que no sé si les pasó, pero como que volvió un poquito el frío. Estábamos en primavera, así que a cuidarse los cambios de clima, porque son tremendos, ya sabemos lo que suele suceder. Sí, fue una semana un poco triste, ¿no? En algunas cosas. Sí, también, además sumándole, después vamos a estar seguramente ampliando un poquito en la parte de espectáculos. La verdad que sí, estamos hablando
lógico, ¿no? Lo que sucedió con Carlitos Balá. Exactamente. Y con don Héctor Polino, que a veces lo teníamos en el programa, era columnista de nuestro programa Tiempo de Vivir, y también alguna vez estuvimos en el Sol de Nuestra España, que era de Consumidores Libres. Era de la familia de Mive Producciones, la verdad que sí, siempre estaba al pie del cañón, como quien dice. Exacto. Obviamente vamos a estar recordándolo. Y Carlitos. Así que, la verdad que es muy, muy triste, pero bueno, hay que seguir adelante, hay que recordarlos, y ahora sí también les quiero recordar las redes sociales, el canal de YouTube y la central de oyentes para que ustedes se sumen tanto a la plataforma digital del Sol de Nuestra España, como también se pongan en contacto con nosotros a través del siguiente número: 11 36 76 6100, vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Si llaman desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 36 76 6100, y en toda la plataforma digital estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Nos pueden buscar como El Sol de Nuestra España. Muy pero muy simple, nos buscan como el título del programa. En YouTube recuerden que se pueden suscribir gratuitamente y volver a escuchar todos los programas y entrevistas que fueron parte de El Sol de Nuestra España en este 2022. Así que las invitamos a que se sumen a la plataforma digital del Sol de Nuestra España. En YouTube buscan El Sol de Nuestra España, se suscriben y ya son parte de la familia digital. Bueno, perfecto, entonces, gracias Miri. Bueno, vamos a, ya me está comentando la producción que ya estamos conectados, obviamente, para charlar de temas muy buenos, muy interesantes que tienen que ver con La Rioja, pero vamos con datos del tiempo en Buenos Aires, si les parece ya, 17 grados, 7 décimas la temperatura actual en Buenos Aires, 44 el porcentaje de humedad, datos de la hora 9, no tenemos los actualizados todavía, un cielo que está ligeramente nublado, así que bueno, para tenerlo en cuenta. Bueno, aquí ya la tengo en línea y que nos está escuchando por previa antes de salir al aire. Le cuento que en estos momentos en Logroño, en La Rioja, vos que estás escuchando, ya sé a quién le digo, hay 18 grados 4 décimas de temperatura con un cielo parcialmente nublado. Ahora sí, señoras y señores, separador mediante y nos vamos a La Rioja. Vamos. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Riojano Español de Buenos Aires. Señoras y señores, estamos en este rinconcito del Centro Riojano Español de Buenos Aires, aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Y bueno, antes que nada les quiero comentar que para la fiesta de mañana, del día de mañana, todo cubierto, no hay más espacio para la fiesta de San Mateo y de la vendimia riojana. Mañana este almuerzo que se va a llevar adelante al mediodía, no hay más lugar, no hay más capacidad. Así que bueno, van a tener que esperar hasta una próxima fiesta, hasta un próximo encuentro o evento que va a llevar adelante la institución. Ya les vamos a contar en tiempo y forma también. Así que no más lugares. Recuerden mañana que a las 10:30 de la mañana está la Santa Misa en la parroquia de Nuestra Señora de Valvanera y en Bartolomé Mitre y Ascuénaga, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego, terminado las 10:30, a las 13 horas, en la sede de la calle de Avenida Belgrano 952, se va a llevar adelante el pisado de la uva, la posterior bendición del primer mosto en ofrenda a la Virgen de Valvanera, en la sede del Centro Riojano Español, y luego, sí, a las 13:30, el almuerzo, porque están preparados con todos, con un menú, ya me había comentado la semana Pedro Valenciaga, también, que se están preparando con todo, porque va a ser una gastronomía de excelencia, como nos tiene acostumbrados ya el Centro Riojano Español de Buenos Aires. Va a estar el coro del Centro Riojano también, va a haber un show de flamenco y además el conjunto de danzas del Centro Riojano Español de Buenos Aires. Y para charlar un poquito de danzas y lo que tiene que ver con todo esto tan importante, las actividades que lleva el Centro Riojano Español, la tenemos en línea a una joven de abuelos riojanos, que ella es integrante del conjunto de danzas del Centro Riojano Español de Buenos Aires, que es Rocío Raquel Hernández. Hola Rocío, buen día, ¿cómo estás? Oscar te saluda, bienvenida, Hola Oscar, buenos
días a todos. Bueno, ¿Cómo estás? bien, bien. Gracias por este ratito aquí en el sol de nuestra España y en este rinconcito del Centro Riojano Español, Rocío. Muchas gracias por estar con No, nosotros. por favor. Así que, bueno, Un gusto. contanos un poquito qué es lo que tú haces allí en la institución. ¿Qué llevas adelante? Contanos. Bueno, yo soy integrante del conjunto de danza. Bailo desde los 3 años. Ah, bien. Sí, tengo 25, así que Sí. hagan la cuenta. Sí, sí. Muchos años, Sí. muchas anécdotas, eventos que participé, Sí. con muy lindos recuerdos, la verdad. Bueno, qué lindo. Y contanos alguna anécdota, dale, contanos alguna anécdota que recuerdes de haber disfrutado y compartido, vivido ahí en el Centro Riojano Español. A ver. Y una de las que me quedó grabado fue en el 2010, que junto a la colectividad española en general participamos del Bicentenario Sí. argentino de los 200 años de la Revolución de Mayo. Sí. Y fue una gran fiesta y fue muy lindo, la verdad que eso fue muy lindo. Claro. Y después, bueno, otras festividades, por ejemplo, que tuvimos la oportunidad que hayan venido los representantes de la autonomía de La Rioja, Sí. el presidente, y bueno, y lo festejamos en el Palacio San Miguel. Bien. Sí, muy lindo también. Bailamos, por supuesto, la jota riojana. Claro. Y también folclore nacional Sí. nuestro. Sí, sí. Así que eso también lo llevo muy guardado, muy lindos recuerdos. Claro que sí, claro que sí. Bueno, vos hablás de La Rioja, pero háblame algo de tus abuelos, porque tengo entendido que vos sos nieta de riojanos, que viajaste justamente al pueblo, al lugar de origen de tus abuelos, que conociste a familiares. Contanos y contale a la audiencia del Sol de Nuestra España, Rocío. Bueno, como vos bien lo dijiste, soy nieta de riojanos. Sí. Tuve la oportunidad de viajar hace exactamente 10 años que fui a España con mi papá. Sí. Y tuve la suerte de visitar Igea, que es donde nació mi abuela. Sí. Y Sí. Arnedo, Sí. que es donde nació mi abuelo. Bien. Y bueno, tuve la suerte. Claro, mi abuelo de Arnedo y mi abuela era de Igea. Bien. Y tuve la gran suerte de conocer a primos, tíos, hermanos de mis abuelos. Sí, sí. Fue una emoción muy grande y un recuerdo que me lo guardo para toda la vida. Claro Muy que lindo, sí, la verdad. claro que sí, Rocío. Y aparte, permitime acotar algo, que hace 10 años las redes sociales e internet y todo no están como están ahora, a la vanguardia, ¿no es cierto? La tecnología. Por supuesto. No, por lo general nos comunicamos por teléfono. Sí. Era otra cosa todo y verlos de repente como de sorpresa, los abrazos, todo era distinto. Claro, el sentimiento era distinto. Qué lindos recuerdos que nos estás contando. Aparte, encontrarte, porque a lo mejor habrás visto fotos de tu familia, de La Rioja, y después te encontraste, ¿no? Y vos decís, ay, era la foto que yo vi de este familiar, y ahora tal vez un poco más viejitos, ¿no es cierto? O con más canas y menos pelo, ¿no es cierto? Pero pasa, porque mira, a mí me ha sucedido con mi familia de España, de Galicia, en mi caso de Galicia, de Ourense en Carballiño, que yo tenía una imagen, yo viajé hace muchísimos años, hace casi 20 a España, y no pude volver todavía, espero lograrlo pronto, realmente, pero, claro, en ese entonces se utilizaba el teléfono, las cartas que eran aquel entonces, y te mandaban y te mandaban la foto dentro del sobre de cómo era el familiar y la escritura, y ahora todo eso revolucionó con las redes sociales, en este caso, Rocío. Bueno, sí, casualmente con mi papá hacíamos eso. Cada 6 meses, más o menos, recibíamos cartas de ellos con fotos, con su familia, un bebé recién nacido, un cumpleaños, y nosotros lo mismo, nos sacábamos fotos y mandábamos.
Sí, bien. Eso era Bien. muy común. Y ahora, en este 2022, y en esta fecha tan particular que hoy es 24 de septiembre de 2022, ¿siguen en contacto con la familia allá en La Rioja? Sí, por supuesto, Bien. sí, tengo contactos con mis tíos. Sí. Y pregunto, ¿ellos vinieron acá en algún momento a la Argentina, a Buenos Aires, tal vez? No, sí, no familia en sí, llegaron a venir conocidos, pero no, la familia en sí no, todavía no. Claro. Están ahí como que quieren, Sí, bueno. tienen intenciones, pero todavía Hay que darles un empujoncito. Bueno, vos me hablás de La Rioja, me hablás de tus afectos personales, familiares, pero ¿cómo fueron tus inicios en los bailes típicos de La Rioja? En este caso, bien típico, también para tenerlo en cuenta. Sí. La Jota, por ejemplo. La Jota riojana, exacto. Sí. Bueno, todo comenzó porque mi hermana mayor, sí. Ella fue la primera en participar del grupo de baile del Centro Riojano. Sí. Y unos años después me sumé yo, teniendo 3 añitos, recién cumplidos. No había conjunto de pequeños, eran todos adolescentes, jóvenes. Y bueno, me veían que yo tenía mucha gana de bailar, bailaba todo el tiempo. Bien. Una niña muy inquieta, que me encantaba bailar. La veía a mi hermana vestirse con los trajes típicos y me entusiasmaba aún más estar en ese grupo. Ajá. Y bueno, sí que un día me armaron el traje, empecé a practicar, empecé a bailar y bueno, y a partir de ahí no paré. Bueno, bien, escúchame. Y debe ser también porque me gusta el baile y también porque llevo la sangre, digamos, riojana. Claro, ¿cuántas historias similares, mientras yo charlo con Rocío Raquel Hernández, que integra el Centro Riojano Español de Buenos Aires, cuántas historias similares deben estar escuchando la audiencia de nuestro programa, ¿no es cierto?, en tu caso, por La Rioja, pero también lo que tiene que ver en otros puntos geográficos de nuestra madre patria. Así, ¿tu hermana también está iniciada en el baile contigo también, Rocío, como recién comentabas? Mi hermana bailó mucho tiempo, ahora por cuestiones personales dejó, pero sí, con ella participé en casi toda mi danza, no me sale ahora para... No importa, quédate tranquila. Mira, trayectoria, ahí está, tu trayectoria. Trayectoria de danza. Ahí está, estoy notando que en esta charla tan fluida que estamos llevando adelante con Rocío, como yo le dije antes de arrancar ahora, justamente la charla contigo, la producción te dijo... Tranquila, que vamos a estar conversando normalmente, como si fuera una charla que estamos tomando, no sé, un zurracapote. Mirá, en vez de tomar un café, un zurracapote. Así que, escúchame, ¿sabés que me gusta todo esto, Rocío? Y yo siempre se lo digo a Pedro Valenciaga, y a los integrantes, a Enrique también, a José, también, que se suma en una institución como es el Centro Riojano Español de Buenos Aires, por un lado, la juventud. En este caso, en tu presencia, la juventud. Pero por el otro lado, la trayectoria y la experiencia de los mayores, de los grandes, y aunar los criterios entre la juventud y los mayores, y llevar adelante una institución como es el Centro Riojano. Excelente. Así que me parece genial. Bueno, contame, vos que la tenés ahí bien clara, ¿cómo se están dando las clases de baile tradicional en el Centro Riojano Español, por si alguno quiere asistir, quiere concurrir allí a la Avenida Belgrano? Contanos. Bueno, por supuesto, están todos más que invitados. Sí. Ya estamos ensayando los días lunes de 7 a 9 de la noche. Bien, correcto. En la institución. Bien, correcto. Así que nada, están las puertas abiertas para
todos y todas, las Sí. que se quieran acercar Sí. y ver cómo ensayamos. Bien. Y, por supuesto, participar. Claro, y recuerden que el Centro Riojano Español de Buenos Aires está en la avenida Belgrano, 952, avenida Belgrano casi 9 de julio, que tiene 2 teléfonos, vamos a pasar lo que es el 43313976, reitero 43313976, y el 43313989, 43313989, lo digo despacito para que tome nota la gente, y hay un mail, aquí lo que se quiere meter en el mail lo pueden hacer, que es centroriojanobsas@gmail.com, centroriojanobsas@gmail.com. Así que bueno, mira, yo te quiero agradecer infinitamente este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, querida Rocío, y para cerrar la charla contigo, musicalmente hablando, vamos a compartir una propuesta que tiene que ver con un grupo de música folk, folclórica muy especial de La Rioja, oriundos de Logroño, en este caso, que es Carmen, Jesús e Iñaki, un grupo de música folk muy tradicional y con un sentimiento autonómico de lo que es La Rioja. ¿Te gusta la propuesta? La Rioja, escúchame, el título es La Rioja existe. ¿Te gusta la idea? Sí, perfecto. Bueno, vamos con la música. Un beso enorme, Rocío, y quedamos en línea privada. Por favor, gracias a ustedes. No me cortes. Rocío Raquel Hernández es protagonista del día en El Sol de Nuestra España, edición federal, aquí en este rinconcito del Centro Riojano Español de Buenos Aires. Qué linda charla que tuvimos con Rocío. Me encanta que la juventud se suma también a nuestro programa como siempre lo hacemos. Carmen, Jesús e Iñaki, La Rioja existe, y claro que existe. Compartimos la música. Vamos. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583. DEXVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.dexva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos recidos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentina Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11-4419-6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. ¿Te gustaría aprender a tocar las castañuelas? Si tenés entre 5 y 99 años, aprende con la profesora Andrea Mercedes Gallo. Clases de castañuelas individuales, grupales, presenciales y online. Principiantes, avanzadas, entrega de material teórico práctico y certificado de asistencia. Consultas 1533-017929. Instagram y Facebook Andrea Mercedes Gallo.
Precio y calidad son sinónimos de pura química. Artículos de limpieza sueltos por mayor y menor. Venta a comercios, empresas, instituciones y particulares. Consultas 11 69 33 56 84. Avenida Remedios de Escalada 1318, esquina San Martín, Lanús Oeste. Pura química, 100% recomendable. Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Si piensa en café, Siboney, en nombre del café. El sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país, 10 de la mañana, 41 minutos, la hora en la Argentina, 15:41 en nuestra madre patria, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos con los datos de la quiniela nocturna. Este es un programa también, un magazine de servicios. Aquí nuestros amigos de Colectividad Española Descendiente que juegan a un numerito en este caso. Bueno, vamos con la quiniela nocturna. Anoche viernes a la cabeza en la ciudad, favoreció al número 1416, 1416. En la bonaerense, anoche a la cabeza, favoreció el número 769, 769. Tómbola de Montevideo, anoche a la cabeza, favoreció al número 951, 951. Vamos ahora a Santa Fe, anoche a la cabeza, favoreció el número 9003, 9003. En Entre Ríos, anoche a la cabeza, favoreció el número 1584, 1584. Y en Córdoba, en la Docta, anoche a la cabeza, favoreció el número 8654. 8654, los números de la suerte de la quiniela también, que lo compartimos en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Bueno, ya ahora en instantes le vamos a reiterar también, no se olviden, central de oyentes vía celular del programa, como así también las redes sociales, para estar en contacto con nuestra propuesta radial de hoy, del Sol de Nuestra España, y también el canal de YouTube, donde se pueden suscribir en forma totalmente gratuita. Un gran abrazo a Carlos Ferré, presidente de Cangas de Narcea. Un éxito, la fiesta del domingo pasado, la fiesta del Ramo, allí en la calle Beruti. Yo obviamente llegué luego que terminó todo, obviamente ya estaban barriendo un poco más, pero claro, tenía la actividad de partido justamente el sábado, el domingo pasado, así que bueno, por lo menos estuve charlando un rato ahí con Horacio del restaurante y me contaba cómo anduvo todo. Así que bueno, Carlito Ferré, un gran abrazo, a Horacio le mando también un gran abrazo, nos vemos seguramente en estos días para charlar un poco de todo lo que están preparando ya la institución, para lo que resta de 2022, como si también ya lo que van previendo para el 2023. Bueno, antes de recordarles, central de oyentes vía celular del programa, señoras y señores, vamos a brindarles cotizaciones, que nuestra audiencia siempre nos pregunta. ¿Cómo cerraron en el último día hábil, ayer bursátil, la jornada de las cotizaciones? El dólar oficial ayer para la compra cerró en 144 pesos con 24 centavos. Para la venta, 152 pesos con 24. El dólar blue ayer cerró para la compra en 283 pesos y para la venta en 287. El dólar turista o solidario ayer cotizó en 266 pesos con 42 centavos y el euro oficial ayer para la compra cerró en 142 pesos con 50, para la venta 150 pesos con 50. Por último, el euro blue ayer cerró para la compra en 285 pesos y para la venta en 288 pesos. Bueno, mire Dipsa, por favor, recordamos, central de oyentes vía celular del programa, como así también todas las redes sociales para estar en contacto permanente con nosotros. ¿Vamos? Muy bien.
se pueden contactar con nosotros a la central de oyentes 11 36 76 6100, vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. El número fijo, si llaman desde un teléfono fijo, mejor dicho, el prefijo 15 36 76 6100, y en toda la plataforma digital del Sol de Nuestra España nos pueden encontrar en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Nos buscan como El Sol de Nuestra España, como el nombre del programa, muy pero muy simple. Así que las invitamos a que se sumen a la familia digital del Sol de Nuestra España. Y hablando del digital, obviamente, lo que tiene que ver con el canal de Twitter, nuestro amigo Arriaga, que obviamente aparece en todas las redes sociales, y lo tenemos en línea, un flash de momento, después lo tenemos más tarde en el programa. Ernesto Arriaga en el aire, ¿cómo andamos? Hola, ¿cómo están, chicos? Bueno, muy importante mencionar que ya fue retirado el choque de la Panamericana, kilómetro 43, Ramal Pilar. Sí. Y por otro lado, hubo algo insólito, tempranito, que evidentemente hay un peligro de transitar en la ciudad. Una persona en el municipio de Tigre, sí, que venía alcoholizado con 1,4, atropelló un motociclista que estaba parado, sí, en un semáforo. Sí, se lo llevó puesto. Quebradura de puerta, sí, quebradura de puerta, se lo llevó puesto, lo corrieron, se dio a la fuga, lo detuvieron y está preso. Perfecto, está, perfecto. No, terrible lo que me estás comentando. Sí, lo hemos visto hace un rato en América TV, en el canal de América 24, y es terrible la secuencia cuando uno lo ve, se queda impactado. Demasiado, sí, totalmente. ¿Y cómo está el resto? Sí, Arriaga. El Sarmiento, sí. El Sarmiento está con un horario especial por obras, sí, y el ferrocarril Roca, Alejandro Corr, con demoras. Bien. Los subtes a horario. Perfecto, Arriaga. ¿Te parece nos reencontramos después de las 12 como siempre en el programa? Totalmente de acuerdo, los espero. Un abrazo, los quiero mucho. Abrazo, frío en Arriaga, hasta luego. Muy bien, Ernesto Arriaga con todo el tránsito del transporte argentino y las novedades de último momento. Señoras y señores, en 30 segundos, como siempre, el rinconcito de mi querido amigo Juan Alberto Baliani. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Y ahora en nuestro programa presentamos Cuando Canta España, recordando a su conductor y creador Juan Alberto Baliani. Y bueno, señoras y señores, con Juan Alberto charlábamos de tantos temas, siempre lo digo, obviamente, pero hay una persona muy especial que había nacido en Badajoz, en nuestra madre patria, pero que tenía una trayectoria, aparte, una bella mujer. Lo señalábamos con Juan Alberto ese tema, justamente porque decía, mira, es actriz, es cantante, pero qué bella que realmente, y miren lo que les digo, cuando esta semana estuvimos armando la producción del programa y buscamos la foto de esta mujer, salvando las distancias, no es lo mismo, pero salvando las distancias, que eso me hizo recordar, cuando lo charlamos con Baliani, con Juan Alberto, me dice, ¿no te acordás a la época de Susana Jiménez, cuando hacía la película de ese jabón tan famoso de limón, que decía Shock y se daba vuelta? Bueno, una foto, si se meten en internet, a la persona que yo voy a señalar ahora, la dama que voy a señalar ahora, bueno, esta mujer, Manuela Pulgarín González, más conocida como Rosa Morena, por su nombre artístico, una gran cantante de copla, de música popular, actriz española, tenía un parecido muy especial, aunque le parezca mentira, en el cabello, en su forma de ser, a Susana Jiménez. Y esta mujer, sin lugar a dudas, que cobró una gran popularidad en nuestra madre patria en los años 70, que, ojo, recorrió América, los Estados Unidos, cuando aún era una joven con un gran virtuosismo vocal. Bueno, participó también en distintos lugares, compartió cartel junto a grandes como Frank Sinatra,
Judy Garland, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Sabicas, también Cándido. Importantes figuras, importantes artistas y también inclusive la crítica de Nueva York le dio un premio, un galardón para compartir. Una estrella de la música muy especial, un mito muy particular, también pionera del género flamenco pop, temas como Échale guindas al pavo, esto lo catapultó a la fama, sin lugar a dudas, y obviamente con importantes propuestas tan particulares. Cantante, actriz, modelo, así que hoy la vamos a recordar en esta propuesta a Rosa Morena. Rosa Morena en este título. ¡Qué tiempo tan feliz! Pero encadenados a la vida, pudimos conocerla. El sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Exactamente las 10 de la mañana, 54 minutos la hora en la República Argentina, 15:54 en nuestra madre patria en España, 1 hora menos en las Islas Canarias, y bueno, por supuesto llega el momento del deporte español y también lo que tiene que ver con la campaña del Deportivo Español aquí en la República Argentina. Y para hablar del deporte español en todas sus disciplinas y todo lo que nosotros compartimos todos los sábados con ustedes, nos tenemos a nuestro hombre del deporte que dice Tony Cabot. Hola Tony, buen día, buen sábado, ¿cómo estás, amigo? Muy buenos días, Oscar. Un saludo grande para ti y para toda esta gente que nos escucha en este sábado soleado, ¿no? Ya Qué lo... maravilla de clima, macho. Te decía ahora, parece esto el Mediterráneo, ¿eh? Sí, lo estábamos hablando ahí recién ahí con Tony. Ya estas últimas semanas, bueno, el clima viene realmente muy, pero muy agradable, por cierto. Ya está para compartir cosas al aire libre. Así que bueno, Tony, acá estamos para escucharte atentamente porque obviamente lo que tiene que ver con la disciplina del deporte español, tú la conoces y muy bien. Y bueno, ¿qué tienes para contarnos? Pues muchas cosas, Oscar. Viene una semana muy cargadita. La semana ya empezó fuerte. Sábado pasado España acabó campeona del Eurobásquet, campeona de Europa en la disciplina de baloncesto. Ya había ganado el Mundial hace 3 años ya. Sí. Ganó contra Francia en Berlín la semana pasada con un equipo que a priori era el octavo favorito para llevarse el Eurobásquet, y al final el equipo de Sergio Scariolo, el técnico italiano que hace tiempo que comanda la nave del baloncesto español, consiguió lo que se dice ya una de las grandes hazañas del deporte español de todos los tiempos, que es con un equipo prácticamente sin estrellas, porque es el equipo después de la generación de Pau Gasol, es el equipo después de la generación de Rudy Fernández, de la Bomba Navarro, de ese equipo que se erigió como campeón del mundo, 2 platas en Juegos Olímpicos y muchos Eurobásquet. Pues bien, cuando parecía que la nueva camada todavía tenía que foguearse, llega a España y gana el Eurobásquet. Entre muchos halagos que se han otorgado a este equipo español, sobre todo llamaba uno la atención de la página oficial de Twitter de la NBA, de la competición más poderosa que hay del mundo, en el mundo del básquet, que decía: el baloncesto en Europa es un deporte que juegan 5 contra 5 y que siempre gana España. Ajá. Este halago, viniendo de la NBA, pues es algo que prácticamente resume un poquito el sentir de todos, porque España ya en la última década pues prácticamente ha monopolizado los Eurobásquet y varios mundiales. Así que esa fue la primera noticia. Domingo pasado, España campeona del mundo, campeona de Europa de básquet. Sí. Y luego esta semana también viene cargadita por varias razones. Vamos a intentar ser breve, para que haya tiempo para todo. Dale. Primero de todo, fútbol femenino en España. La selección femenina, en un momento en el que estaba pues consiguiendo muchísimas portadas de diarios, estaban abriendo muchos programas de radio con la selección femenina, que ahora tenía que irse a una gran competición. Pues bien, hubo un motín en la concentración de la selección femenina de fútbol, y 15 jugadoras de la selección
mandarme un correo a Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, diciendo que o el técnico de la selección, Beldín se llama, se iba o se iban estas 15 jugadoras, Epa. que habían llegado a un punto de no retorno y que la grieta era absolutamente insalvable. Sí. Esto ha sido muy fuerte para la Federación Española de Fútbol, porque un motín de estas dimensiones en un equipo nacional no se suele dar. Pues bien, ha sido un bochorno lo que ha vivido la Federación Española de Fútbol estos días. Todavía no se saben bien las causas. Sí. Parece ser, hay gente que dice que es un capricho de las jugadoras, que como no les gustan las formas de entrenar del técnico, quieren que se vaya. Hay otra gente que dice, porque todo es todavía muy gris, todavía no se sabe bien. Hay gente que dice que realmente es porque no se están ganando títulos y el técnico tiene que cambiar absolutamente su forma de entrenar, pero bueno, como decía, un bochorno lo que se ha vivido estos días en el seno de la concentración de la Selección Española de Fútbol. Otro tema. Sí. Rafa Nadal. Bueno, hemos visto que está tirado Roger Federer. Seguramente muchos habrán visto las imágenes que han dado la vuelta al mundo. Decíamos, Federer se retira, y si alguno todavía no se lo creía o no se lo quería creer, pues tuvo la escenificación de su adiós el viernes por la noche. Yo te diría, Óscar, que en uno de los capítulos más bellos del deporte, que yo recuerdo por lo menos, en un emotivo partido de dobles junto a su rival y su gran amigo Rafa Nadal, en la Laver Cup. Perdieron ante Stock y ante Tiafoe, que son los villanos de esta tan entrañable momento, pero el resultado fue lo de menos, y es que la grandeza, el momento cumbre que yo decía, vino después, con esos abrazos de Federer con sus compañeros, esa emoción del adiós, y con Nadal llorando junto a él. Bueno, realmente todos lloramos con ellos, y como decía, ese llanto de Nadal a su lado indica mucho más que un adiós individual, y es que es el cierre de una época gloriosa, de una época inigualable, de la era del Big Three, y eso, tres genios que se reunieron en torno a Roger Federer para rendir un homenaje que también es un homenaje a ellos mismos. Lo explicó, de hecho, Rafa Nadal muy claramente al término del partido, todavía con los ojos empapados en lágrimas, y decía Rafa Nadal que textualmente, se va una parte de mi propia vida. Fue muy bonito, no sé si has tenido el gusto de ver esas imágenes. He visto, si no, póntelas, Oscar. Sí, es cierto lo que nos estás contando, Tony Cabot. He visto algunas imágenes realmente en las redes sociales y en lo que es internet, en las plataformas, y muy emocionante, un momento muy tocante, porque uno lo ve, ¿me entendés?, desde un punto de vista, pero ellos que viven intensamente este deporte, esta disciplina deportiva, tenerlo en una situación, en un cuadro ante tanta gente que lo ha ovacionado y que lo siguen ovacionando, bueno, es muy especial esto, Tony, sin lugar a dudas. Pero es que además han escrito con páginas de oro, con letras de oro, una de las páginas más memorables de la historia del tenis, que son, pues yo ya no sé decirte, 15, 16 años de competencia entre Rafa Nadal y Roger Federer, que empezaron como rivales, enemigos, pasaron a ser amigos, pero rivales siempre en la pista, amigos fuera, cada uno representando una forma de jugar al tenis. Roger Federer, talento innato, Rafa Nadal, garra y un jugador al que tenías que acabar con él 3 o 4 veces para ganarle el punto, y al final pues han ido erigiéndose como la gran rivalidad de la historia del deporte. Yo recuerdo en el Master Series de Shanghái en 2006, yo estaba viviendo en China y fui a cubrir para el Diario de Mallorca ese Master Series. Rafa Nadal venía de ganar su primer Roland Garros y ahí ya jugaron un partido épico que yo tuve el gusto de redactar, de hacer una nota entre Roger Federer y Rafa Nadal, y ya escribí allí, recuerdo titular algo así como Enemigos íntimos, y de eso hace 16 años, ya han seguido jugando finales de Wimbledon, de Roland Garros, de Masters, y bueno, han cultivado esa amistad que ayer ponían en relieve en esas imágenes que ahora hablábamos, Óscar, y que han dado la vuelta al mundo. Sí, y lo que lloraba, la cara marcada, los ojos hinchados, los ojos hinchados de llorar, ¿no es cierto? Y bueno, de tener ese momento tan especial,
Bueno, hay que estar en la piel de ellos, sin lugar a dudas, Tony. Sí. No, pero digo, quien no haya visto las imágenes, que entre a ver algunos vídeos, algunas fotos, porque de verdad que emociona. Conmociona, sí. Mira, y hoy juegan, Óscar, venimos ya desde hace un par de semanas con ganas de hablar un poquito de la selección, ahora que se empieza a acercar el Mundial. Bueno, ya tendremos tiempo de detallar todavía más el 11 que parece que va a dar Luis Enrique de cara al Mundial y cómo llega esta selección, cómo llegan los jugadores, pero hoy juega España y Suiza, 15:45 hora Argentina, Nations League, y bueno, la selección española afronta el quinto partido de la Liga de las Naciones contra Suiza, llega liderando el grupo 2 tras sus últimas victorias contra República Checa, precisamente ante los suizos en Suiza, y los visitantes, Suiza, llegan como colistas, pero en la última jornada lograron dar la sorpresa al vencer por la mínima a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Sí. Así que hoy juega España, se puede decir que es uno de los últimos partidos de preparación para el Mundial, pero es que también se juega meterse en la final de la Final Four de esta Nations League. Claro. Decía Luis Enrique que guarda sus cartas de cara al Mundial, que en las ruedas de prensa todavía es muy esquivo cuando le piden que dé un 11 para la gran cita mundialista, pero bueno, parece que hoy, y voy a dar ahora si quieres, Óscar, el 11 que va a jugar contra Suiza, y podremos por lo menos empezar a entender o adivinar por dónde van los tiros de un Luis Enrique que, como digo, no está dando pistas acerca de quién va a ser el seleccionado para la gran competición de Qatar en el mes de noviembre, pero bueno, da unas pistas con el 11 de hoy frente a Suiza, repito, 15:45 en este último partido de la Nations League. Y estos son los jugadores que van a estar llevando adelante este encuentro. Te escuchamos, Tony. Sí, bueno, en el arco estará Unai Simón, el arquero del Athletic Club de Bilbao, que parece que va a ser un fijo para Qatar. Por derecha, lateral, Dani Carvajal, el lateral del Real Madrid, Eric García y Pau Torres en el eje central, Jordi Alba por el carril izquierdo. El centro del campo, ya se lo puede anotar el seguidor de la selección española, que me consta que hay muchos, va a ser el centro del campo de la selección en el Mundial, y es el mismo centro del campo que está poniendo Xavi en el Fútbol Club Barcelona, y es el compuesto con Busquets de 5 y Pedri y Gavi como interiores. Pedri 19 años, Gavi 18 años. Bien. Ahí es nada. Y la parte delantera formará, y también tiene toda la pinta que será el tridente de ataque para el Mundial, Ferran Torres por izquierda, este valenciano que juega en el Fútbol Club Barcelona. Morata, Álvaro Morata, delantero centro, el delantero preferido de Simeone, y por derecha Manu Sarabia, que es el extremo derecho del Paris Saint-Germain, y bueno, parece que va a ser también el extremo derecho a las órdenes de Luis Enrique. Así que este va a ser el 11 de Luis Enrique para hoy, y seguramente se parecerá mucho al 11 de Luis Enrique para ese Mundial. Bien. Repito, Jordi Alba, Pau Torres, Eric García, Carvajal, Busquets, Pedri, Gavi y Ferran Torres, Álvaro Morata y Sarabia. Bien, correcto. ¿Qué equipo, eh? ¿Qué equipo? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Así que... hay equipo, es un equipo sin grandes estrellas, es un equipo cuyo gran líder es Luis Enrique en la banda, un equipo joven, como decíamos, con Pedri y Gavi. Seguramente la experiencia estaría en los laterales, con Jordi Alba y Dani Carvajal, dos laterales de mucho recorrido, dos laterales campeones de todo con la Gran España, que monopolizó en el 2008, 2010 y 2012 todas las competiciones, pero una España que para mí le falta mucho punch, mucha pegada en la parte delantera, porque si bien Morata es un gran delantero, a lo mejor no tiene el gol que tienen otros delanteros en la gran competición mundialista, como puede ser, bueno, la selección de Polonia, la selección de Inglaterra con Harry Kane, la selección no tiene esa estrella delante. Y luego también me genera dudas la parte defensiva, el eje central, con Pau Torres y Eric García. Eric García es el central del Fútbol Club Barcelona, es un jugador, un central moderno, con muy buena salida del balón, muy elegante, pero a veces le falta un poco esa garra y ese talento defensivo. Y Pau Torres, que es el central del Villarreal, que bueno, también me genera algún interrogante, pero bueno, son dos buenos centrales, pero puestos a buscar alguna
línea débil, yo diría que es la delantera y la defensa. Claro. El delantero centro y defensa, porque Claro. el centro del campo es tremendo con Busquets, Pedri y Gavi, Sí. los laterales son de garantías. Claro que sí, claro que sí. Bueno, un amplio espacio de este polideportivo de las disciplinas españolas. Y ahora vamos a la Argentina. Viajamos virtualmente 12.000 kilómetros porque acá estamos en la Argentina en esta primera C, que el próximo fin de semana se viene el gran clásico entre el Deportivo Español y el Sportivo Italiano. Los españoles y los italianos para la fecha 17 el próximo fin de semana. Pero, ayer... una sorpresa. Leandro Enialén le ganó 1-0 al Deportivo Español. Y teniendo en cuenta que Leandro Enialén está ubicado en la tabla en la posición número 17, y el Deportivo Español está líder con 32 unidades y ayer perdió 1-0. Sí, el Deportivo Español, que está con 32 unidades, pero con 16 partidos jugados. Sí. Le sigue, por ejemplo, Argentino de Merlo, que tiene 2 unidades menos, 14 partidos jugados y 30 puntos. Sí. Así que hay que seguir los pasos del Argentino de Merlo y cruzar los dedos para que no puntúe, pero sí, ayer se dio la sorpresa por la fecha 16 de esta clausura, y es que el Deportivo Español cayó ante Alem, con un gol prácticamente en las acaballas del encuentro, sí. En un partido. Hay que decir que el Deportivo Español venía encadenando 2 victorias consecutivas en esta semana llena de partidos. Había ganado 2-1 y 3-1 en 2 partidos que había empezado perdiendo, con goles de Constantino, con goles con muchos goles al final de los encuentros, pero esta vez no pudo ser, y ha sido una muy dura derrota para el Deportivo Español ante un Alem que en la previa y por los puestos de ambos equipos en la tabla de posiciones no parecía que lo iba a complicar, pero como decíamos, le queda esperar a que Argentino de Merlo no triunfe contra Victoriano Arenas el domingo. Exacto. Y prepararse la semana de la mejor manera para lo que va a ser el clásico en el Nueva España contra Italiano en la próxima fecha. Pero sí, como decíamos, durísimo golpe para el gallego. Sí. Era ganar, venía de conseguir 2 grandes victorias, pero era ganar para prácticamente estar con un pie y medio ya muy cerquita del ascenso, pero bueno, la presentación estuvo muy lejos de ser decente, venía con alguna baja, también para colmo Silvio Ríos, que debió retirarse a los 33 minutos por molestias musculares, que fue reemplazado por Santagati, sí. pero bueno, sí, duro golpe. Venía muy en racha el Deportivo Español, que si todavía no se había coronado prácticamente ya como rey de la competición o rey de la categoría, era por algunos tropezones que había tenido en el Nueva España de local, sí. Pero esta vez fue de visitante, donde se había hecho muy fuerte el equipo de Juan Chumba durante la competición. Y bueno, a los 85 minutos, cuando todo indicaba que el choque iba a finalizar con 0-0, sí. Pelota parada desde la izquierda, Fernando Vega intercepta al centro, conecta cabezazo y sentencia la tarde. ¿Qué vamos a hacer? Así que como solemos decir en España, para el equipo de Juan Chumba, y bueno, ya seguir remando. Exactamente. Tony Cabo, nuestro hombre del deporte, ¿qué te parece si nos reencontramos el sábado que viene aquí en el Sol de Nuestra España? Sí, me parece perfecto, y bueno, todos pendientes del Deportivo Español, que ya quedan poquitas jornadas y es la hora de la verdad, es el momento ahora. Sí. Si hay que pensar en el ascenso. Repito, 16 partidos jugados, 32 puntos, y nos siguen Real Argentino de Merlo, 14 partidos jugados, 30 puntos, y Real Pilar con 14 partidos jugados y 26 puntos. Perfecto. Tony, nos reencontramos el sábado que viene, ¿te parece? Genial, un abrazo. Abrazo grande. Tony Cabo, nuestro hombre del deporte español, protagonista aquí en el Sol de Nuestra España. 11 de la mañana, 11 minutos, 16:11 en España. Hacemos pausa de la radio, en instante estamos con ustedes. Gracias. Esto es el Sol de Nuestra España. Señoras y señores, arrancamos esta segunda hora, 11:16 en la Argentina, 16:16 en nuestra madre patria, una hora menos en Canarias. Estamos en este gran magazine radial de nuestra colectividad española y sus descendientes en el país y los que gustan de la cultura europea y española. Ahora, propuesta, experiencia, Rafael el Grande, el Niño, David Bisbal, Juventud, Escándalo. Escándalo,
de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bueno amigos, y en este rinconcito de nuestro centro asturiano de Buenos Aires, les queremos recordar, no se olviden, que todos los martes de 9 a 12 se lleva adelante Asturiano Team 60 en la sede social, justamente en nuestra sede social de la calle Solís 475, aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hermosa, qué bella que ha quedado ese centro asturiano, la fachada. Justamente ayer estaba pasando, ayer o antes de ayer, no recuerdo, pasaba por ahí por la puerta por Solís, bellísimo realmente. Así que bueno, enhorabuena. Y además, todos los viernes, como ayer justamente, de 14 a 17, en el Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081, en Vicente López. Recuerden que esta actividad es para los mayores de 60 años. Pueden participar además de los socios de la institución, los asturianos no socios y sus descendientes. Estamos, entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, pero muchísimo más. Así que para consultas pueden escribir a este correo electrónico: asturiano team 60 en números @gmail.com. Reitero, asturiano team 60 en números @gmail.com, o también por WhatsApp al 11 38 15 34 96. Reitero el teléfono: 11 38 15 3496. Bueno, mañana domingo, que ahora en instantes voy a tener mi invitado de honor y de lujo como siempre, hoy en el programa, ya me está comentando la producción que ya estamos para hacer la conexión. Mañana domingo, a las 13 horas, se viene la gran fabada por los 1300 años de la gesta de Covadonga. Esto en la sede del Campo Covadonga, allí en el campo de Avenida Libertador 1081, en Vicente López. Bueno, como todos los años, previamente se va a oficiar la Santa Misa a las 12 del mediodía, y también el torneo de bolos, las actuaciones del conjunto Pelayo, su banda de gaitas y también los Tres Llanes. Excelente propuesta. Así que bueno, una bellísima propuesta para disfrutarlo en familia y con amigos. Yo mañana voy a estar, por supuesto, claro que sí, voy a estar presente. Además, les cuento, el próximo viernes 30 de septiembre a la hora 20 actuará en la sede social de la calle Solís 475 la Orquesta de Tango de la ciudad, también con entrada libre y gratuita. El mismo día, ese mismo día, 30 de septiembre, a las 19, va a estar actuando, atención con esto, actuando el conjunto Pelayo del querido y recordado Manolo del Campo en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, cerca de los tribunales, en la calle Viamonte 1549 Capital, Viamonte 1549 Capital, que va a ser un espectáculo gratuito, eso sí, con inscripción previa. Inscripción previa que lo tienen que hacer obviamente al teléfono del Centro Asturiano de Buenos Aires. Recuerden, 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. Al otro día, el sábado 1 de octubre a la hora 20, se realizará un concierto de la Banda Sinfónica de la ciudad. Bueno, también les cuento otra cosita muy importante. El domingo 2 de octubre, el próximo domingo a las 12 del mediodía, se va a oficiar la misa por el eterno descanso de los socios fallecidos. Esto es en el Panteón Social que el Centro Asturiano de Buenos Aires tiene en el cementerio de la Chacarita. Recuerden, domingo 2 de octubre a las 12 horas, allí en el Panteón Social del Centro Asturiano, en el cementerio de la Chacarita. Bueno, también otro tema. Les quiero recordar por último que está abierta la inscripción para formar parte del coro del Centro Asturiano.
Los ensayos son los días martes y viernes a las 19 en la sede de la calle Solís 475. Así que si usted que nos está escuchando quiere formar parte del coro del Centro Asturiano, levante la mano y se anotan. Para informes pueden llamar a este teléfono. Vuelvo a reiterar, 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58 o escribir a estos correos electrónicos. asturiano1081 en números @gmail.com. asturiano1081 @gmail.com o también informativos @centroasturianobsas.org.ar. Reitero, informativos @centroasturianobsas.org.ar. Señoras y señores, y bueno, por supuesto aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, por Radio del Pueblo y para todo el país, luego de haberles brindado a todos ustedes toda la información que la institución lleva adelante, bueno, vamos ahora en directo, nos vamos a Vicente López, nos vamos a la Avenida del Libertador 1081, porque allí, en el Centro Asturiano, en el Campo Covadonga, se está llevando adelante una reunión de FICA. FICA tiene que ver con lo que son las instituciones de Asturias, que ahora nos va a explicar un poco más quién es el vicepresidente del Centro Asturiano de Buenos Aires, que lo tenemos en línea, que es Juan Manuel Posada. Mi querido amigo Juan Manuel, muy buen día, buen sábado y bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Hola Oscar, buenos días para ti y para toda nuestra audiencia, que tu audiencia también es la mía. Claro que sí, claro que sí. Bueno, antes que nada, Juan Manuel, querido Juan Manuel, te pido mil disculpas que te saco de esta reunión de FICA, tan importante de Asturias acá en Buenos Aires, pero bueno, gracias por estos minutos y contanos un poquito de qué se trata esta reunión tan especial que están llevando allí en Vicente López en este momento, que arrancaron ahora a las 10 de la mañana, así que contanos. Mira, esta reunión de FICA es muy importante para todos los centros asturianos de acá, no solamente de acá de la Argentina, sino de Sudamérica. Ajá. Porque todos los presidentes o quien represente a cada centro asturiano o cada casa de Asturias, nos juntamos para que después tener contacto con FICA, sí. Internacional, diríamos que la sede está en España, y bueno, para estar un poco al tanto de lo que representa toda la emigración y lo que representa todos los centros, para ver bueno, las necesidades de cada uno, porque hoy la situación está muy complicada, pero bueno, es alguien que se preocupa por todos los centros asturianos. Sí. Acá, en la reunión que tenemos hoy sábado, tenemos la gran satisfacción de contar con autoridades de Asturias. Ajá. O sea, tenemos a Rita Camblor Rodríguez, consejera de Presidencia. Ajá. A Margarita Isabel Vega González, sí. jefa de Gabinete de la Consejería de Presidencia. Ajá. Y a María Antonia Fernández sí. Figueroso, que es la presidente de Comunidades Asturianas. Bien. Que aprovecharon, una vez que vinieron acá y ahora nos acompañan para la reunión de FICA y para mañana la fiesta de la gesta de Covadonga, 1300 años, sí. aprovecharon para ir al Centro Asturiano de Comodoro Rivadavia, que cumplió 100 años. Miramos. Bueno, después estuvieron en Montevideo, sí. y en Chile, y ahora van a quedarse mañana domingo para la fabada que habíamos dicho, sí. y después ya regresan a Asturias.
Perfecto, así que bueno, así que hoy en plena reunión en estos momentos, y yo obviamente te saco y te interrumpo de esta charla que me parece genial contigo, mi querido Juan Manuel Posada, así que bueno, excelente la propuesta de las autoridades de Asturias acá en la República Argentina de visita y charlando con ustedes también y con todas las instituciones, así que bueno, vamos ahora, si te parece, querido Juan Manuel, mañana un momento muy especial, ya lo veníamos anunciando en el programa aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo para todo el país, y mañana justamente, bueno, una fecha muy importante porque se viene la gran, tú lo estabas señalando, la gran fabada por los 1300 años de la gesta de Covadonga, es así, ¿no es cierto? Es así, y te digo más. Sí. Que si alguno no tiene tarjetas, sí, que aproveche ahora, hoy sábado, a partir de ahora, sí, que te están escuchando toda tu audiencia, que es numerosa, sí, señor, para que traten de reservar lo poco que queda, que ya prácticamente está todo vendido. Perfecto, perfecto lo que nos estás comentando, acotamos, le contamos a la audiencia también, y lo reiteramos nuevamente, que mañana se va a oficiar la Santa Misa a las 12 horas, allí en Vicente López, ahí en el Covadonga, también va a haber torneo de bolos, las actuaciones del conjunto Pelayo y su banda de gaitas, y también los Tres Llanes, pero otra de las preguntas que te quiero hacer, mi querido Juan Manuel Posada, porque tú eres el vicepresidente, pero ustedes allí, en la que es la comisión directiva del Centro Asturiano de Buenos Aires, realmente es un seleccionado de fútbol, sin lugar a dudas. Mira, tenemos la gran satisfacción de que ahora, para un seleccionado o para cualquier equipo, ya que los dos somos futboleros, tienes que armar una columna vertebral. Sí, señor. Y así va a salir un buen equipo, con buenas estrategias. Bien. Entonces, nosotros en el Centro Asturiano tenemos la gran suerte de tener esa columna vertebral. Sí. Tenemos a nuestra presidente, Pilar Simón, que ataja todo lo que le llega. Sí, señor, es cierto. Tenemos un número 5, que Oscar Nistal, que es el tesorero, que reparte el juego para todos lados. Ajá, Y la gran suerte de tener un número 9, de nuestro tesorero, Eduardo Paz, que es el que se encarga de hacer todos los goles. Bien. O sea que y el resto de toda la directiva acompañamos, y ahí es donde sale un equipo grande. Pero qué equipo que tiene, entonces, a Pilar, como siempre, adelante, llevando los colores de la bandera asturiana, por el otro lado también a Mistral, por otro lado a Eduardo, o sea, y vos y toda la comisión directiva que llevan un equipo de trabajo totalmente constante y arduo, mi querido Juan Manuel, Exactamente, yo me siento tan orgulloso haber sido 8 años presidente, y ahora que tengamos esta continuidad y que hagamos las cosas todo el esfuerzo y el trabajo desinteresadamente, que lo hacen todos los de nuestra comisión directiva, y todo el trabajo que está a la vista, no hace falta que se ve, exacto. Hay mucho trabajo que está sobre tierra, y eso no se ve, pero hoy que pasa por Solís, todo el frente hecho a nuevo, todo refaccionado, hecho a nuevo, hay gente que pasa y dice, ¿cómo? ¿Esto es el Centro Asturiano o me lo cambiaron? Claro, señor, con todos los eventos que hay de la Sinfónica de Buenos Aires, la de tango, y en Vicente López, o sea, todo lo que se hizo y todo lo que se está haciendo, las canchas de fútbol todas sintéticas, hay que ir para el que estuvo hace unos cuantos años, y ve ahora el Centro Asturiano está
transformados para bien totalmente. Y eso la gente lo ve y lo disfruta, y los acompañan a ustedes, Juan Manuel, en esta integración de esta comisión directiva tan pujante que tienen todos ustedes. Así que, bueno, mira, yo no te quiero interrumpir más, Juan Manuel, porque sé que tenés que volver a meterte en la reunión de FICA, ahí en Vicente López, ahí en el Covadonga, donde están en estos momentos todos reunidos. Yo te quiero agradecer estos minutos en el show de Nuestra España, y tú sabes que, le cuento a la audiencia, somos muy amigos, hace ya tantos años con Juan Manuel, y un cariño muy enorme que tengo yo y mi grupo familiar, mi familia y todo el equipo de trabajo, y te quiero agradecer a vos, a Pilar, a Mitral, a Eduardo, a todos que están con nosotros llevando adelante esta propuesta de los colores de Asturias en este programa que es federal, que es el Sol de Nuestra España, querido Juan Manuel. Bueno, y yo te agradezco a ti porque siempre estás al lado no solamente del centro asturiano, sino de todas las instituciones españolas, y que lucha por la emigración y lucha por nuestra bandera, que es la de todos, la bandera de España, y en este caso la nuestra, la bandera de Asturias. Es nuestra obligación, y lo sentimos en nuestro corazón y en nuestra sangre, yo también como descendiente, como nieto de españoles. Querido Juan Manuel Posada, vicepresidente del Centro Asturiano de Buenos Aires, gracias por este ratito aquí, en este momento tan especial en el Sol de Nuestra España, edición federal, y para cerrar la charla, vamos a disfrutar de buena música de Asturias. ¿Te parece entonces? Me parece bárbaro, y acá me están haciendo señas de toda la reunión, que mande muchos saludos para ti, de las autoridades de Asturias y para toda tu audiencia. Gracias, Juan Manuel, retribúyelos también a ellos allí en la reunión, y mañana con todo gusto voy a estar disfrutando con ustedes esta gran pavada por estos años tan importantes de la gesta de Covadonga allí en el Asturiano en Vicente López. Abrazo grande, Juan Manuel. Gracias igualmente, y te voy a dar un abrazo el mañana domingo en persona. Es una gran satisfacción para mí. Gracias a vos. Un abrazo grande, Juan Manuel. Gracias por estar con nosotros. Gracias, querido. Juan Manuel Posada, vicepresidente del Centro Asturiano de Buenos Aires, protagonista en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo para todo el país, y el momento musical que tiene que ver con Asturias, para que ustedes también lo disfruten de esta manera. Vamos con la música. Hizo Asturias del alma y vino llorando porque la quería, Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud, 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com.
Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos recidos, matambres, perdiles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloret, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. ¿Te gustaría aprender a tocar las castañuelas? Si tenés entre 5 y 99 años, aprende con la profesora Andrea Mercedes Gallo. Clases de castañuelas individuales, grupales, presenciales y online. Principiantes, avanzadas, entrega de material teórico práctico y certificado de asistencia. Consultas 1533-017929. Instagram y Facebook Andrea Mercedes Gallo. Precio y calidad son sinónimos de pura química. Artículos de limpieza sueltos por mayor y menor. Venta a comercios, empresas, instituciones y particulares. Consultas 11 69 33 56 84. Avenida Remedios de Escalada 1318, esquina San Martín, Lanús Oeste. Pura química, 100% recomendable. Residentes de Vigo en Buenos Aires presenta clases de tango con Esteban y Adriana. Para principiantes e intermedios. Consultas 15 58 60 26 78. Instagram @tangojuntos. Clases de tango con Esteban y Adriana en Residentes de Vigo. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Si piensa en café, Siboney, en nombre del café. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Exactamente las 11 de la mañana, 44 minutos, la hora en la República Argentina, 11:45 ya, 16:45 en nuestra madre patria, una hora menos en las Islas Canarias. ¿Cómo está el tiempo en la ciudad autónoma de Buenos Aires? Jornada agradable, 19 grados 9 décimas de temperatura, 42 el porcentaje de la humedad, el cielo está ligeramente nublado. Claro que si nos vamos a 12.000 kilómetros de distancia, nos vamos a la bellísima Madrid, capital de nuestra madre patria, también, obviamente, jornada bellísima también en Madrid. En estos momentos les vamos a contar que hay 23 grados 3 décimas de temperatura en Madrid, 23,3, y el sol de nuestra España también está presente en Madrid y acá en la República Argentina, porque llega el momento de la realeza. El momento de la realeza que muchos de ustedes están escuchando y esperando con María Belén Dipsa. Hola Belén, buen día, buen sábado, ¿cómo andamos? Buen sábado, divina semana para todos. La verdad que estamos muy bien con este clima, la verdad, tan primaveral. Exactamente. Bueno, tenemos información, ¿no es cierto? Tenemos información de la realeza, tenemos el resumen de lo que estuvo ocurriendo esta semana para lo que es la realeza española. ¿Y qué le parece si empezamos ahora mismo? Con el top número 3. Empezamos ahora mismo en el top número 3, que tenemos a los reyes de España en el último adiós a la reina Isabel II de Reino Unido. Felipe VI, la reina Leticia y la reina Sofía viajaron a Londres el domingo y llegaron en las primeras horas de la tarde junto al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez. Por otro lado, como habíamos anticipado en la semana pasada, llegó el rey Juan Carlos de los Emiratos Árabes, así que sí. En otra parte. Sí. Los reyes fueron recibidos entre aplausos y hasta gritos de viva el rey en la residencia del embajador de España en Londres, y ahí es donde mucha gente se acercaba, los quería saludar y ellos se acercaron, y mientras ellos estaban llegando a la embajada, tenemos a Doña Sofía y a Don Juan Carlos, que fueron a uno de los hoteles más glamurosos de la capital británica, que escuchen esto, cuesta la noche a partir de 1.600 euros
pasar la noche ahí, poder dormir, alojarse. 1.600 euros por noche. Un vuelto, ¿eh? Sí, ya lo creo. Pero ahí estuvieron ellos, como dijimos la semana pasada, por un lado se alojaron los reyes en lo que es la embajada, y doña Sofía y don Juan Carlos se fueron para otro lado del hotel, que es muy, muy glamoroso, muy reconocido ya, ¿eh? Claro que sí. Y en el día... los reyes visitaron también la capilla ardiente en el palacio en Westminster y luego asistieron al palacio de Buckingham, que hubo una recepción ofrecida por el rey Carlos III para lo que son los jefes y jefes de estados, dignatarios y líderes internacionales como Joe Biden, y también estaban los emperadores de Japón. Los primeros en llegar a la residencia real británica fueron la reina Sofía y el rey don Juan Carlos, que estaban un poco obviamente cabizbajos por lo que estaba sucediendo, y Juan Carlos I ingresó ayudado por un bastón y una persona que lo estaba acompañando. Ajá. Así que ellos ingresaron primero a la casa, y 50 minutos más tarde llegaron don Felipe y doña Leticia. Tenemos los minutos contados. Muy bien, perfecto. Sí. Pero no lo agarró de la mano Sofía a Juan Carlos. No. Separados, pero tengo más noticias. Por favor. Porque al día siguiente se trasladaron a lo que es el cierre de la capilla en el salón de Westminster, donde estaba el féretro de Isabel II, y es donde ahí se llevó a cabo el funeral de Estado. Esta imagen que voy a contar, que es ha dado vuelta al mundo. Vamos a detallarlo un poquito, porque se encontraban los cuatro juntos en el mismo banco. Es decir, don Juan Carlos entre doña Sofía y la reina Leticia, por Dios, sentado en el medio, entre ambas mujeres, y al lado de Leticia obviamente estaba don Felipe. Y estuvieron, para que se estén ubicando, ahí vamos a detallar un poquito, estuvieron en el segundo banco de uno de los laterales que estaba enfrente del féretro de Isabel II. ¿Y saben quién estaban delante de ellos? ¿Quién? Los reyes Guillermo y Máxima de los Países Bajos con la princesa Beatriz. De Holanda. Por supuesto, ahí está la reina Máxima, que también de acá de Brunda, de Argentina. Exacto. Obviamente, estaba en primera fila. Pero bueno, después del funeral, Carlos III hizo una invitación especial a las realezas para que asistan a lo que es el castillo de Windsor, a una ceremonia religiosa. Pero les voy a contar algo. Solamente fueron Felipe VI junto a la reina doña Sofía, ya que doña Leticia se tenía que ir a un viaje oficial a Estados Unidos. ¿Pero qué pasó? Vamos a contar dos novedades. Por un lado tenemos que el look de doña Sofía causó furor en internet, ya que llevó colgando su celular con un cordón a modo bandolera. Mira vos. Y muchos usuarios de lo que es internet la apodaron una reina con estilo millennial. Mira vos. Millennial se le dice a los más jóvenes. Claro. Como por tener el celular colgando adelante. Así que bueno, impone tendencia, que también lo vemos muchas veces en lo que es algunos eventos, y la realidad, llevar el teléfono colgado adelante, así no lo perdés o no te lo olvidas en ningún lado. Claro, mira, no hay problema de inseguridad en estos países, no es como acá en Argentina. Pero bueno, por eso mismo lo podés llevar. Claro. Por otra parte, tenemos a cuando doña Leticia estaba a punto de salir de la embajada, porque como comentamos, no fue a la ceremonia religiosa que se realizó de última actividades. Un grupo de fans, entre ellas se destacaron que eran latinas por el acento, entonces un grupo de fans latinas la llamaron, y ella rompió el protocolo, se acercó para saludarlas y aclamaban la gente: ¡Viva España, viva la reina! Vamos todavía. Sí, se quedó ahí unos minutos charlando con ellas ahí. Bien. Sí. Dicen que eran latinas por el acento, así que latinas también en todo el mundo, ¿eh? Claro que sí. En el top número 2, ya que estábamos hablando de la reina Leticia, hizo un tour de Londres a New York, porque el día 20 de septiembre, como presidenta de honor de UNICEF España y defensora para la salud mental de la infancia y la adolescencia, estuvo presente en la asamblea y cumbre para la transformación de la educación. Muy importante lo que le voy a comentar. En la mañana del martes asistió a una reunión con expertos de la Agencia sobre la Salud Mental, y luego mantuvo un encuentro también con líderes juveniles que realizaron algunas iniciativas en cuanto a este tema. Bien. Por la tarde también se reunió con la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, junto a representantes del fondo en España. Bien. Doña Leticia, en su intervención, habló de lo esencial que es el enfoque multidisciplinar
y los recursos especializados para abordar este complejo asunto. También recalcó de los estigmas que hay sobre la salud mental, la incomprensión y el rechazo. Tema muy, muy importante que cada vez hay que tener un abordaje diferente. Hay que cambiar un poquito la forma de ser. Algunas personas con el tema de la salud mental que... Sí. Es un tema que hay que estudiarlo y especializarse. Sí, sí. Se habló también en ese evento del compromiso y trabajo que se debe hacer para impulsar los programas de salud mental en todo el mundo, y uno de los ejemplos reales que más destacaron fue el impacto por el COVID-19 en niños y adolescentes ante el cierre de las escuelas. Así es. Así que ahí está doña Leticia con su aporte en lo que es la salud mental, y luego más tarde tuvo un encuentro con el director de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura de lo que es la nutrición, y también tuvo un encuentro con el director general de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Bien. Para el miércoles 21 de septiembre, en la sede del Instituto Cervantes de Nueva York, la reina mantuvo un encuentro con investigadores españoles en materia de la lucha contra el cáncer en el marco de la celebración del Día Mundial de la Investigación en Cáncer, en el que debatieron sobre la necesidad de apoyar a los investigadores españoles que están desarrollando su trabajo también fuera del país español, como también realizan investigaciones globales que cooperan de forma internacional. De esta forma, lo que se están buscando es reducir los tiempos para mejorar el ecosistema de la ciencia y la medicina oncológica. Sí, sí. Para finalizar también ese día, doña Leticia, en el Centro de Investigación en Cáncer de la Universidad de Columbia, asistió al acto central del día, junto a la doctora Jill Biden, que es la primera dama de los Estados Unidos. Así que ambas estuvieron recorriendo una exposición de paneles sobre la investigación de la enfermedad, y luego asistieron a las intervenciones donde se hablaron de la perspectiva social de los investigadores, la importancia de las inversiones para la prevención y detección precoz de la enfermedad, y estuvieron ahí también juntas haciendo un poco de charla, tratando de, obviamente, sacar siempre los mejores temas y que se pueda seguir adelante con las investigaciones. Pero bueno, esta semana vamos a recalcar un tema que en muchos medios, tanto de España como internacionales, estuvieron hablando, porque trascendió una frase de la reina Leticia que le dijo el embajador de España en Estados Unidos, Santiago Cabanas. Y es la siguiente frase, le dijo: dame la mano como a un hombre. Fue la frase que... Fuerte. Sí, pasaron por todos los medios. Sí. Algunos afirman que lo dijo en forma de broma, mientras le daba un apretón de mano fuerte. Otros dicen, si analizamos la mirada y el cuerpo en posición, no sabemos qué está diciendo. Entonces son dos miradas que todavía no están oficializadas, vamos a decir. Lo que algunos apuntan es que se lo dijo como en broma. No sabemos. Sí, bueno, pero... No sabemos, por eso mismo lo estamos recalcando. Perfecto. Y en el top número 1 tenemos las actividades de Felipe VI, que luego de la vuelta de Londres, Felipe VI inició su agenda oficial en España entre audiencias y eventos. El 20 de septiembre, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá, el monarca español le entregó a Rafa Nadal el premio Camino Real, otorgado por el Instituto Franklin, que reconoce el trabajo profesional que realiza el tenista por su destaque y ejemplo de proyectar y potenciar la imagen positiva de España, y en este caso en los Estados Unidos, ¿sí? Bien. Que estuvo representando. Al día siguiente también recibió una audiencia a los tenistas españoles ganadores en el US Open 2022, entre ellos estaban Carlos Alcaraz, que el rey también le dijo, como bromeando, que tenga cuidado con las nuevas generaciones que vienen pisando fuerte en España, Así que también el rey tiene el ojo en el deporte. También se encontraban Martín Landau y Martín de la Puente. Bien. Después, para el 22 de septiembre, entregó en la 7ª edición del Premio Reino de España a la trayectoria empresarial al presidente Meliá Hotels Internacional Gabriel Escarrer Julia por contribuir al desarrollo y progreso de España. Y después, para el 23 de septiembre, recibió en el Palacio Real de Madrid las cartas presidenciales de los nuevos embajadores de España, que son de 7 países diferentes. Ajá, sí. Entre ellos algunos países latinoamericanos como Perú. Ah, mira vos. Así que, y por último, vamos a destacar esta actividad porque tenemos a una audiencia que tocó el corazón de Felipe VI. Lo decimos así porque el día 20 de septiembre recibió en el Palacio Real del Pardo a las 20 propuestas vencedoras del concurso ¿Qué es un rey para ti?
¿sí? En el que participaron más de 12.000 estudiantes de entre 8 a 13 años que le permiten saber cómo entienden la monarquía, su estructura y la labor que lleva a cabo un jefe de Estado, como también resaltando la figura de la princesa de Asturias, la princesa Leonor, que está estudiando en Gales. Sí. Esta vez, lo que vieron reflejado en estas obras junto a la princesa Leonor, lo destacaron como un hombre muy guapo, elegante, un capitán y el cuidador del ámbito marino. Bien. Así que el rey, después de recorrer la exposición, conversó con los alumnos, profesores y familiares sobre los contenidos de las obras premiadas. Y voy a decir algo, Diga nomás. Veo muy presente a la princesa Leonor en las placas, En las placas que estuvieron haciendo los niños, y la imagen de ella resaltando. Bueno, así que la están esperando. Perfecto. María Belén Dipsa, ¿le parece nos reencontramos el sábado que viene aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal? Por supuesto, hasta el sábado que viene, un saludo para los radioyentes. Muy bien, perfecto, señoras y señores, faltan 2 minutos y medio, casi 3 minutos para el mediodía en la República Argentina. Acá la producción con la señora Mónica Cervantes me está acotando, vamos a la música, así que bueno, en la próxima hora vamos a estar hablando del voto rogado, que fue aprobado, la eliminación definitiva del voto rogado, obviamente para nuestra colectividad española. La música ahora, qué buena propuesta. Vamos a recordar a una grande, Montserrat Caballé. ¿Qué les parece? Una voz privilegiada, sin lugar a dudas, multifacética, con otros artistas como Los del Río, y en una versión muy especial, Mi Lola. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Arrancamos esta tercera y última hora de este gran magazine radial que es El Sol de Nuestra España, edición federal. Ella es Pilar Sánchez Luque, todos la conocemos como Pastora Soler. Escuchen el contenido y la letra de esta interpretación, este es uno de los temas de Eurovisión. Pastora Soler, quédate conmigo. El Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Muy bien, amigos, en este momento que es presentado por la Federación de las Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, les quiero contar que el Centro Zamorano, con motivo de celebrar en junio del año que viene, el 2023, los 100 años justamente de la institución, se está convocando a los zamoranos, a los hijos y a los nietos a escribir sus historias de vida. Podrán incorporar fotos o documentación, todas las historias serán resguardadas con la documentación del Centro Zamorano. Así que si desean que sean publicadas en las redes sociales y en la página web, deberán enviar junto a la historia la autorización. Mantengamos vivas nuestras raíces y nuestra historia. Eso es muy pero muy importante. Envíos a este correo electrónico: Centro Zamorano de Buenos Aires @gmail.com. Reitero, Centro Zamorano de Buenos Aires @gmail.com. ¿Está? Bien, otro tema. El próximo 2 de octubre, justamente el Centro Zamorano, a la hora 18, en la calle Pasco 1358, en esta capital, invita a una propuesta muy importante, un viaje lírico imaginario. ¿Qué les parece la idea? El Elixir de Amor. Qué lindo título, El Elixir de Amor. Un viaje lírico imaginario, con cantantes solistas, con una coral ensamble, con una dirección escénica de Raúl Marego, dirección musical de Gustavo Codina. Así que para reservas les doy un teléfono: 15 40 44 5263. Reitero, 15 40 44 5263. Y otro número más también le vamos a sumar:
15 50 29 34 70. 15 50 29 34 70. Una excelente propuesta y ya con vistas a los 100 años del Centro Zamorano ya para el próximo 2023. Así que un abrazo grande para Alfredo Miranda, quien preside justamente el Centro Zamorano Buenos Aires, y a mi querido amigo Néstor Saijas, que como siempre está atento a todo lo que hace el Zamorano y todo lo que hace la gente de Castilla y León aquí en la República Argentina. Bueno, vamos a otro tema, ¿qué les parece? Un lugar para recordar. ¿Qué les parece este título? Un lugar para recordar, porque los argentinos tenemos un lugar en Castilla y León, en Palencia, Cervatos de la Cuesa, cuna del general don José de San Martín. Y justamente la comunidad castellana de la provincia de Santa Fe invita a todos ustedes a participar el próximo jueves 29 de este mes, a la hora 17, en la sede social de la calle Hipólito Yrigoyen 2427, en Santa Fe, a una reunión que se va a proyectar un vídeo sobre este importante sitio. Recuerden, provincia de Santa Fe y sus alrededores, una invitación para el próximo jueves 29 de septiembre a la hora 17 en la sede social justamente, que es Hipólito Yrigoyen 2427, para no perdérselo. Nos vamos a Mar del Plata. ¿Qué les parece? Nos vamos al Centro Castilla y León de la Ciudad Feliz, porque invitan justamente a una misa muy especial en Acción de Gracias, que tiene que ver con la Virgen del Camino. ¿Dónde va a ser esto? En la iglesia Nuestra Señora del Huerto, allí en la avenida Juan B. Justo 5104 en Mar del Plata. Esto va a ser el próximo sábado 1 de octubre. Esto para que lo tengan en cuenta, 1 de octubre, en este caso, una misa muy particular y obviamente, en este caso, en Acción de Gracias a la Virgen del Camino de la iglesia de Nuestra Señora del Huerto. Lástima que no tenemos el horario acá para especificarlo, pero bueno, por lo menos le comentamos la información que nos llega a través de la Federación de Castilla y León. Así que bueno, y ahora, ¿qué les parece si hablando de Castilla y León compartimos la música en nuestro programa? Disfrutamos de este momento musical bien autóctono para todos ustedes. Vamos con la música. El sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Muy bien, acá estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo para todo el país, 12:16 minutos, la hora en todo el territorio argentino, 17:16 en nuestra madre patria, una hora menos en las bellísimas Islas Canarias, datos del tiempo en Buenos Aires, todavía tenemos de la hora anterior, 19:09 la temperatura con un cielo ligeramente nublado, y si nos vamos a Galicia, a Santiago de Compostela, el cielo totalmente despejado en estos momentos. En Galicia, en Santiago de Compostela, un cielo despejado con 22 grados, 1/10 de temperatura. Bueno, llega el momento de lo que tiene que ver con noticias en el programa, eventos también, información en general, también información de España. Tenemos de todo y para todos. Es así, ¿no es cierto, Mili? Así es. Y bueno, vamos a empezar con las noticias, podemos decir, sí, de espectáculos, de eventos. La verdad que son dos tristes noticias, un poco adelantamos al comienzo del programa. Estamos hablando, bueno, del fallecimiento de Héctor Polino, como decíamos. Sí. Él fue parte de la familia de MIBE Producciones, tanto cuando estábamos con Tiempo de Vivir, como en El Sol de Nuestra España también, muchas veces, claro. Seguramente lo habrán escuchado. Hablaba sobre consumidores libres, porque vivimos en la Argentina, y él reflejaba lo que pasaba a nivel económico, las variables económicas también acá en nuestro programa. La verdad que sí, era impecable el trabajo que hacía, impecable, así que bueno, lamentablemente el domingo pasado nos dejó, estuvo internado unos días y
y bueno, una bacteria fue. Una bacteria, la verdad mirá, que qué lamentable. mejoró su salud. Sí, así que lamentablemente le mandamos nuestros saludos a la a familia. la familia, exactamente, de Héctor. Y bueno, y mucha fuerza. Exactamente. También, bueno, otra triste noticia que se dio en el día de ayer, es de público conocimiento, estamos hablando de el fallecimiento de Carlitos Balá. La verdad que también tristísimo lo que se vivía en la legislatura. La verdad que bueno, mucha gente se acercó, lo mucha tuvimos gente en quedó el, afuera. Lo tuvimos en el programa Tiempo de Vivir a Carlitos Balá. Hace unos años y estuvimos intentando les vamos a contar un poco de la cocina del Sol de Nuestra España. Estuvimos intentando buscar ese archivo, buscar entre los audios que para teníamos, compartirlo con ustedes. Totalmente, porque había también. sido tan lindo, había sido para el día al Día del Niño. El Día del Niño, sí. Claro, sí, es por el Día del Niño. Había dado un mensaje muy, muy interesante y bueno, no lo pudimos encontrar, pero lo recordamos con palabras, la verdad que sí. Así que, y miren lo que son las cosas, que ayer, viernes 23 de septiembre, era el Día de la Sonrisa. Exactamente. Así que el Día de la Sonrisa, la verdad que no sabíamos, y cuando lo vimos dijimos, mirá lo que son las cosas, tantas sonrisas que sacó. Que generó en tantas generaciones de argentinos. Totalmente. Sin lugar a dudas. De niños, jóvenes, bueno, y adultos ayer estaban ahí en la puerta. Exactamente. La verdad que sí. Y bueno, hay que recordarlo. La línea 39 también, que hizo un montón de homenajes. Sí, exactamente. Así que bueno. Bueno, hay que recordarlo con lo mejor. Con una sonrisa. Con las frases que decía. Yo tuve la oportunidad de conocerlo. Así como usted muchas veces cuenta sus anécdotas, les cuento también. Con Belén Di eran chicas. Sí, éramos chicas, tendríamos, no sé, unos 12, 15 años más o menos. Si no recuerdo bien. Nos habíamos encontrado la churrería Manolo. Así es, en Mar del Plata. Habíamos bajado las dos a comprar. Una tarde lluviosa de Mar del Plata, ¿vieron? Cuando son esas tardes típicas de mates y churros, bueno. Habíamos bajado con Belén a comprar a la churrería ahí en Manolo, la que está frente a la costa, vendría a ser. Exactamente. Y nos lo habíamos encontrado ahí. Y me acuerdo que nos mirábamos y decíamos, ¿es o no es? Y la chica, la que estaba en la caja, que súper amorosa siempre está ella, nos dice, sí, chicas, es él. Porque no nos atrevíamos tampoco, ¿no? A preguntar. Y nos había contado un chiste que, bueno, nos quedará en la cabeza a nosotras seguramente por mucho tiempo. Pero nos reíamos porque fue espontáneo. Fue espontáneo, la verdad que sí. Así que tenemos la oportunidad de contar una anécdota con Carlitos Balá. Sí, al lado de la churrería Manolo, exactamente. Así que por eso, bueno, hay que recordarlo, Carlitos. Así que bueno, señoras y señores, tenemos ahora sí que información en nuestra mesa de trabajo, muy importante, por cierto, Mili, es así, ¿no? Así es. Antes que nada, feliz día a Andrea Mercedes Gallo. Mercedes se llama, hoy es el día de Oye, Mercedes Andrea, feliz día para vos, que sos Mercedes también, claro que sí. Así es, y bueno, y hablando de ella, les quiero contar que junto a Marita Tuero, ya el sábado pasado les habíamos comentado de un evento que tenían justamente ese sábado, ahora les cuento que hay otro evento el 30 de septiembre, atención, próximo viernes 30 de septiembre, junto a Andrea Mercedes Gallo, junto a Marita Tuero, hacen el espectáculo Españolísima. ¡Qué buen título! Que amamos ese título totalmente. Qué bien que suena. Así que bueno, juntas emprenden un maravilloso viaje español con paradas en coplas y danza española, bailes con abanicos, castañuelas, mantón de Manila, batas de cola y la maravillosa canción española en vivo. Así que en esta oportunidad estarán presentándose junto a la orquesta de Castañuelas del estudio de danzas de Andrea Mercedes Gallo. La entrada es libre y gratuita. Bien, correcto. Así que si quieren disfrutar un buen espectáculo español, entrada libre y gratuita, próximo viernes 30 de septiembre a las 21 horas en el barrio de Belgrano. Esto va a ser en Mequi Restó. Es un restaurante Mequi Restó del colegio Mequi Tarista. Así que esto está en Virrey del Pino 3511, repito, Virrey del Pino 3511, entre Superí y Forest. Bien, así que para más consultas pueden comunicarse al 15 33 01 7929. Repito, 15 33 01 7929. Bueno, y si me permitís, hablando de españolísimas, no se olviden las instituciones que hay una excelente propuesta para acercarse a Andrea Mercedes Gallo, a las instituciones que se quieran ya preparar para lo que queda de estos meses de este 2022 y proyectando el 2023 que lleva todo su espectáculo también a todas las instituciones de nuestra colectividad española. Vamos. Así es, y también, atención porque nos está regalando, una clase abierta y gratuita
gratuita Sí. de sevillanas. ¿Puedo Hacemos- participar? Podemos participar todos, ¿por qué? Porque es para alumnos y alumnas de entre 5 y 95 años. Andrea, Así ¿te que imaginas que vayamos nosotros? vamos todos con Andrea Mercedes Gallo, va a estar dictando esta clase gratuita, Sí. una clase nivel principiante, ¿sí? De 1 hora de duración, es puramente de sevillanas. Esto va a ser el próximo miércoles 28 de septiembre. Bien. Miércoles 28 de septiembre a las 18 horas en el barrio de Colegiales. Bien. Así que una clase gratuita, vuelvo a repetir, gratuita de sevillanas. Aquellas personas que quieran participar, esta es la oportunidad para empezar. Más bien. Así que bueno, muy interesante. Esto es en el Cultural Colegiales, Comité Elvira Rawson. Esto es en Avenida Elcano 3466. Bien. Repito, Avenida Elcano 3466. Pueden comunicarse. En Colegiales. En Colegiales. Vuelvo a repetir, se pueden comunicar o acá a la producción y les pasamos la Sí, información, con o todo gusto. al siguiente número: 15 33 01 7929. Repito, 15 33 01 7929. Una clase abierta y gratuita de sevillanas por Andrea Mercedes Gallo. No, yo me veo ya yendo también, ¿por qué no? Una excelente propuesta. Bueno, propuestas también tenemos, pero no se imaginan todo lo que hay en nuestra mesa de trabajo. ¿Qué más, Mili? Vamos. Bueno, antes de que sí, el 20 de septiembre fue el Día del Jubilado, Sí. así que les mandamos un saludo especial. A todos los oyentes del programa, amigos oyentes que son jubilados. Así Y es, pensionados, así claro es. que sí. Nosotros tenemos 2 personas, así que Sí, le de mandamos- nuestra afinidad que así son es. jubilados, exactamente. Le mandamos ya saben quiénes son, feliz día del jubilado, así que bueno, lo importante es haber pasado un lindo día. Algunos sabían, otros no sabían, Sí. Nosotros la verdad nos enteramos por Sí, no, yo redes. sabía, sí. Sí, así que bueno, Yo no feliz soy día. jubilado, no me mire a mí, No, no, bueno, está bien, no hay Todavía no problema. me jubilo, estoy en actividad. ¿Qué quiere que Está haga? bien. Así que, muy bien. Y ahora seguimos con los eventos. Les di tiempo para que también ahí tomen nota de todo. Les voy a traer un evento del Centro Galicia. Opa, qué Atención, bien. el Centro Galicia porque está presentando el ciclo Leer Mujeres Gallegas. Opa, qué interesante. Ciclo Leer Mujeres Gallegas, Sí. Literatura y Trata, una invitada especial, María José Porteiro. María José está, Sí, qué sí, bueno, sí, qué sí. bueno, che. Esto va a ser el viernes 30 de septiembre, viernes 30 de septiembre, a las 17:30 horas. Bien, Repito, bien. viernes 30 de septiembre, 17:30 horas. Esto es por Zoom. Está Atención, bien, es sí. por Zoom. Es Claro. un encuentro virtual por Perfecto. Zoom. Así Sí, que sí. van a poder participar aquellos desde cualquier punto del país. Sí, sí. El Ujú. ID es el siguiente: A ver, 816-3741-2287. Repito. sí, por favor. 816-3741-2287. Y la contraseña es 502941. Así que toda esta información, Sí. cualquier duda que tengan, se pueden comunicar con nosotros, con la central de oyentes, 11 36 76 6100, Sí. y ahí le pasamos bien la información si tienen alguna duda. Claro, abrazo Jesús Mosquera, presidente del Centro Galicia de Buenos Aires, que escucha el programa con nosotros los sábados. ¿Qué más, Mili? Así es. Muy bien, y hoy les cuento que se está llevando adelante el Camino Gallego en Buenos Aires. Qué lindo día hoy, se presta para... Totalmente, para salir... Yo voy a estar esta noche, Bueno, ahora les voy a contar Sí, porque quiero estar. en realidad pueden estar todos los que quieran ir Sí. en Costanera Sur. Sí. Es en el anfiteatro Nini Marshall, Exacto. que está ubicado en Costanera Sur, a las 20 horas. Sí. Así que atención, porque se celebra es la primera edición Sí. del Camino Gallego en Buenos Aires, con una función llena de danza, música tradicional gallega. La verdad que va a haber una gran fiesta. Y más de Una 20 gran fiesta. instituciones de colectividad gallega que participan. Totalmente, Sí, entre sí, ellos, bueno, el Centro Gallego de La Plata, Uniones Residentes de UTSES, a veces del Partido Corcubión, bueno, la verdad que Es extensa la lista. extensa la lista Sí, totalmente. sí, sí. Es un gran evento Camino Gallego en Buenos Aires, vuelvo a repetir, Anfiteatro Nini Marshall, Costanera Sur, a las 20 horas. Es hoy, sábado 24, hoy. Sí. Así que si no tienen planes, o tienen planes para la tarde, después dicen, bueno, podemos darnos una vuelta por Costanera Sur, Claro. más que invitados a que se acerquen al Camino Gallego en Buenos Aires. Excelente la propuesta, Miri. ¿Qué más? Bueno, Bueno, y para cerrar, cerramos con la fiesta provincial del inmigrante. Ya Ajá. la había comentado hace unos días, esto Sí. es en Berizo, atención, Sí, en sí. Berizo, y obviamente está participando la colectividad española. Nosotros tratamos de contarles cuando son fiestas de colectividades, ferias también de colectividades. En este caso es la fiesta del inmigrante en Berizo,
que empezó el 3 de septiembre y termina el 9 de octubre. Así que a tener en cuenta aquellos amigos, aquellas amigas que vivan cerca o se quieren acercar hasta Berisso, van a poder disfrutar de un gran cronograma de actividades y danzas. Así que para tener en cuenta, España, por ejemplo, va a estar el 25 de septiembre, mañana 25 de septiembre, sí, a las 21:25 minutos, así como les digo, 21:25. 21:25, está muy bien. cronometrado todo. Perfecto. Así que más que invitados a que asistan a la fiesta provincial del inmigrante en Berisso. Perfecto, bueno, creo que tenemos tanda ahora de nuestro programa, pero antes de ir a la tanda, porque no me quiero olvidar, hay gente que nos está llamando y preguntando por el tema del voto rogado. Sí, se aprobó la eliminación definitiva del voto rogado, obviamente el visto bueno del Senado por unanimidad en el gobierno español. Atención, porque esta nueva redacción de este artículo, que es el 75 de la Ley Electoral de España, regula el sufragio de los españoles en el exterior. Se publica ya en el Boletín Oficial Español, entra en vigor ya en este caso y se va a aplicar, atención, ya a partir de las elecciones autonómicas del mes de mayo del 2023. Estaremos ampliando en su momento esta información, obviamente les voy adelantando para que ya sepan que está en marcha lo que tiene que ver con la eliminación definitiva del voto rogado, obviamente porque es muy importante, sin lugar a dudas, la unanimidad con la que se aprobó la eliminación del voto rogado. Tanto se estaba esperando, bueno, ha llegado el momento, sin lugar a dudas, así que bueno, sesión plenaria, como estaba previsto, el miércoles 21 de septiembre, así que bueno, en marcha, obviamente ya para lo que van a ser las próximas elecciones autonómicas, que obviamente está previsto para el mes de mayo del 2023 y en las posteriores elecciones generales. Ya estaremos ampliando información con algún protagonista para que nos cuente un poquito más aquí en el Sol de nuestra España. Amigos, 12:30, vamos a la pausa de nuestro programa y en instantes estamos con ustedes. Gracias. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud, 0800-222-7253. DEXVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.dexva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11-4419-6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española.
¿Te gustaría aprender a tocar las castañuelas? Si tenés entre 5 y 99 años, aprende con la profesora Andrea Mercedes Gallo. Clases de castañuelas individuales, grupales, presenciales y online. Principiantes, avanzadas, entrega de material teórico práctico y certificado de asistencia. Consultas 1533 017929. Instagram y Facebook Andrea Mercedes Gallo. Precio y calidad son sinónimos de pura química. Artículos de limpieza sueltos por mayor y menor. Venta a comercios, empresas, instituciones y particulares. Consultas 11 69 33 56 84. Avenida Remedios de Escalada 1318, esquina San Martín, Lanús Oeste. Pura química, 100% recomendable. Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Si piensa en café, Siboney, en nombre del café. Esto es El Sol de nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Bueno, muy bien, señores y señores, acá estamos, 12:34 minutos, la hora en la República Argentina. Ahora vamos a recordar central de oyentes vía celular del programa como redes sociales para que estén en contacto hoy o durante la semana en nuestro programa. Atención, que este es un magazine de servicios para la colectividad, eso ya lo saben. También tenemos calendario de pagos para jubilados y pensionados nacionales, aquellos que cobran a través de la ANSES. El mensual de septiembre, atención, mensual de este mes de septiembre, para esta semana que ya finaliza el mes de septiembre, a ver qué superan los 48.729 pesos. Estas son las fechas de pago, documentos que finalizan en 4 y 5, van a cobrar pasado mañana, lunes 26 de septiembre. Documentos que finalizan en 6 y 7, lo harán a partir del martes 27 de este mes, y documentos que terminan en 8 y 9, el miércoles 28 de septiembre, para finalizar el mensual de este mes de septiembre para aquellos jubilados y pensionados nacionales que cobran a través de la ANSES. Ahora, claro, para aquellos que cobran a través del IPS, del Instituto de Previsión Social Bonaerense, el calendario de septiembre, estas son las fechas de pago para esta próxima semana. Jueves 29 de este mes van a cobrar las jubilaciones y pensiones con documentos terminados en 0, 1, 2 y 3. Y las pensiones no contributivas con los documentos que terminan entre el 0 y el 9 inclusive. Esto para el jueves 29. Y el viernes 30 van a cobrar los jubilados y pensionados con los documentos que terminan en 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Eso es para jubilados y pensionados a través del IPS, del Instituto de Previsión Social Bonaerense de la provincia de Buenos Aires. Para que lo tengan en cuenta, porque también brindamos servicios en este gran magazine que es El Sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Bueno, ya hemos pasado las fechas de pago. Les vamos a contar algunas efemérides, si les parece bien también. ¿Por qué? Porque un día como hoy, 24 de septiembre del año 1893, nacía el médico pediatra Juan Pedro Garrahan, el famoso doctor Garrahan, al cual tenemos este hospital tan emblemático, el Hospital Garrahan aquí en la zona de Parque de los Patricios, para que se ubiquen lo que es cerca de la intersección de la avenida Entre Ríos y Caseros. Estamos a 2 cuadritas. También un día como hoy, de 1928, aparecían los primeros colectivos en la ciudad de Buenos Aires, con viajes de 20 centavos, desde Plaza de Mayo hasta Floresta, también en este caso. También en 1928, un día como hoy, nacía el ilusionista argentino René Laván, el argentino René Laván, especializado
en cartomagia y famoso a nivel mundial, un hombre que le faltaba justamente un brazo, para que ustedes se ubiquen, nacido en Tandil, en la provincia de Buenos Aires. 1936, un día como hoy, nacía Jim Henson, el creador de los Muppets. ¿Se acuerdan de la propuesta de televisión, los Muppets, que después estuvo en el cine? Y su famoso personaje, la rana René, también. Y en el 2007 se emite el primer capítulo de Big Bang Theory en la cadena de televisión estadounidense CBS. Así que bueno, esto para que todos ustedes también lo tengan en cuenta. Bueno, rapidito les voy contando vías de comunicación del programa. Les cuento que hay muchos llamados que nos están llevando adelante en nuestra mesa de trabajo. Allí está la producción, está Belén Dipsa atendiendo los llamados, Mili Dipsa también, de la central de oyentes. Algunos nos preguntan por el tema de mañana del Centro Riojano Español. Justamente nos estaban preguntando, bueno, no hay más entrada, cupo completo en el Riojano, así que si quieren ir obviamente a lo que tiene que ver con la gran fabada, tienen la propuesta del Asturiano mañana, 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58. Así que si no, nos llaman acá a la radio, que con todo gusto, al programa, en este caso, nuestra central de oyentes, que le vamos a dar, obviamente, también. Recuerden que estamos en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook y también YouTube, canal de YouTube, para poder suscribirse. Momento del tránsito y el transporte argentino, porque llega como siempre mi querido Ernesto Arriaga. Arriaga en el aire, te escuchamos. ¿Cómo anda mi propio? Bien, querido Ernesto Arriaga, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, todo bien, che, ahí viendo que ya se liberó, como dije antes, otro choque de la Panamericana, Mano del Norte, había muchas demoras. Sí. Y por supuesto también todo el tema del puente Sarte-Brazo Largo, que la máxima 80 km por hora para vehículos. Bien. Eso para todo tipo de vehículos, todos a máximo 80 sobre el puente. Esto es muy importante mencionarlo. Bien. En el ferrocarril Sarmiento reiteramos que hay reparaciones ese domingo, entonces hay un horario especial. Aproximadamente cada 30 minutos un tren. Sí. Sábado y domingo. Ajá. Y estoy viendo todo lo que hace concerniente a los pasos fronterizos, están todos bien. Por suerte, las nevadas está aflojando. El de Mendoza, sí, hay una prevención porque esperan una nevada. Sí. Así, la Ruta 7 y Cristo Redentor están trabajando realmente mucho para que no quede ningún camión atrapado después de arriba. Perfecto. Aeroparque de Seiza opera con normalidad. Sí. Y usted tiene mucha relación cercana al fútbol, ¿no? Sí, señor. Porque sí, usted hace 35 años que es el número uno de los locutores comerciales. Bueno, muchas gracias. Antes del partido, Messi. Ajá. Perdón, Messi 2-0. Sí. ¿Sabe que el argentino, y eso me duele porque yo no soy al revés? Sí. Mira abajo los ídolos. Sí. Algunos. Sí. Reutemann era amargo, el otro era que Gardel no cantaba mal. Sí. Me parece que nuestros ídolos son mejores los de afuera que los nuestros. Yo no entiendo eso. Y bueno, ahí está el tema, sí, lamentablemente uno a veces lo escucha a la gente y dice, ¿cómo puede ser, hermano? Y me quedo, mirando asombrado a veces. A vos te debe pasar lo mismo, Arriaga. Sí, el mundo quiere sacarse una foto con Messi, mundo. Sí. Ayer en Miami, sí, era uno tras de otro, y nosotros no es como Maradona. Sí. Son dos cosas diferentes. Maradona era un líder y un gran jugador de fútbol. Y Messi es un tipo respetuoso, correcto, de perfil bajo. No quiera que Messi sea Maradona en la personalidad. Claro, sí, señor. Pero los dos, un cuerpo más grande de futbolista de la historia con Pelé, en 3 etapas diferentes. Exacto, sí, señor. ¿Usted es admirador de Messi? Sí, bueno, o sea, me gusta Messi, me gusta su juego. ¿Cómo fútbol? ¿Cómo fútbol? Juega bien, hay que sacar, hay que realzar obviamente y destacar el trabajo que hace, ¿me entendés? Eso sí. Por favor. Sí, exactamente. Es una máquina, ese pibe es una máquina. Es una máquina, sí, señor.
señor. ¿Alguna pregunta, señor? No, simplemente, bueno, pregunto, ya que estamos, los aeropuertos, todo bien, ¿no es cierto? Arriaga, sí. Recién dije, ¿se dice Aeroparque? Sí. ¿Sabes una cosa? Mira, hablando de aeropuerto, porque relacionado al aeropuerto, el otro día había una persona que me hablaba del aeropuerto del Palomar. Ese quedó desafectado, si no me equivoco, ¿no es cierto? Queda desafectado, sí, pero hay que replantearlo eso, con mayores medidas de seguridad. Sí. No es malo que haya un tercero para cabotaje corto. Sí. Usted sabe que mi hermano Carlín, usted lo conoció. Aerolíneas. Trabajó 35 años arriba del avión. Sí, señor. El aeropuerto de Palomar era muy bueno para tramos cortitos de acá. Claro. Después que se dé la perfección detrás de seguridad está perfecto. Sí. Pues no era malo. Claro. De Aeroparque. Sí. ¿Usted lo vio Aeroparque? Sí, señor. Un peligro. Sí. Era un peligro. Acuérdense que yo fui el primer periodista que pasó y llegó al avión del APA que cayó ahí. Sí, señor, me acuerdo. Aeroparque no es bueno. Claro. Y otro lugar muy bueno, que ya lo pasé y ya lo están estudiando hace años, es Campo de Mayo. Campo de Mayo son 5 aeroparques. Mira vos. Sí. Y está inutilizado. Usted hace un buen aeropuerto en Plaza de Mayo y tiene la mano derecha está la Panamericana, la Americana está en la autopista del oeste. Claro. Tiene los accesos. Entonces hay que aprovechar los accesos. Sí. Porque el avión cada vez hay más. Claro. Sí. Exacto. No es que vaya a bajar. Sí. Entonces hay que buscar mejores lugares para que no sea peligroso para la ciudad, que no sea peligroso para el avión, y seguir buscando, porque cada día va a haber más aviones que bajan y suben. Entiendo. Sí, entiendo. Bueno, Arriaga, pregunto, ¿cómo andamos después de haber recibido esta distinción como personalidad destacada de la cultura? Usted siempre con su perfil, obviamente, como corresponde. ¿Cómo ando? Sí. Sigo llamando a gente agradeciendo todo el aire que me dan durante toda mi vida. Sí. Usted lo vio en el acto. Sí. Que yo le hice un discurso y digo que me bajé y subí a la gente que me ayudó en mi vida. Ajá. Y usted es uno. Bueno, usted es uno. Muchas gracias. Escúchame. El aire y yo difundo. Escúchame. Excelente lo que estás comentando en el programa de Roberto La Rosa, los jueves allí, que va para toda la cadena atlántica, en este caso, de radio. No, hacemos todo el tema de la costa atlántica, la seguridad, cómo están las ciclorrutas y la prevención. Una masa, el amigo La Rosa. Sí, realmente sí. Es excelente, aparte un amigo en lo personal, un gran periodista, y realmente muchísima respuesta de lo que tú estás llevando adelante. Ernesto, escúchame, pregunto, ¿cómo están las BTV? Porque cierran ahora a la 1, es así, ¿no es cierto? Todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 18, y los sábados de 8 a 13 en la ciudad de Buenos Aires y toda la provincia de Buenos Aires. Perfecto. Bueno, te saco del ámbito profesional. ¿Cómo está la doctora Verónica Arriaga, nuestra madre patria, y el gran Cuquito Arriaga? Le cuento que el Cuqui entra gateando al mar y la ola lo pasa por arriba. Yo no puedo creer, y no camina todavía. Ya va a caminar, no tengas problemas, ya está en condiciones de caminar. Pero entra al mar gateando. Sí, mira vos. Bueno, lo pasó una hora por arriba y se reía, ahora se lo mando. Bueno, mandámelo después. Así allá en la madre patria de España, en Cáceres. Claro que sí. Así que, bueno, querida Arriaga, ¿te parece que nos reencontremos el sábado que viene aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país? Le dejo el último mensaje. Por favor. Señor oyente, átese a la vida, utilice el cinturón de seguridad. Perfecto, brillante tu cierre. Arriaga, hasta el sábado que viene y fiun. Fiun, de profe y equipo. Chau. Ernesto Arriaga con todo el tránsito y el transporte argentino, compartiendo el sol de nuestra España. Bueno, mire, Dipsa, ¿qué tenemos, por favor? Rapidito, vamos. Bueno, les comento, se están comunicando muchas personas a la central de oyentes 11 36 76 6100, vuelvo a repetir, 11 36 76 6100, por el tema del Buenos Aires celebra España. Sí, así que es cierto. Volvemos a repetir, la semana pasada les comentamos, pero sí, está bueno que repitamos la información para que ya lo vayan agendando, bien, para que ya vayan teniendo en cuenta. Así que recuerden, Buenos Aires celebra España
y Portugal. Sí, Portugal, los dos van a estar juntos, exacto. el día 30 de octubre. Exacto. Y atención, que hay una opción, Mili, porque esta semana me reuní con la gente de la federación, con mi amigo Pablo Marnotes Raña, así que con Pablo estuvimos charlando, él justo tuvo una reunión con la gente de colectividades, con el estimado Pablo. Atención, primero el 30 de octubre. Y si llegara a llover por cualquier eventualidad, la segunda opción va a ser el 20 de noviembre. Así que Pablo ya me comentó, Pablo Marnotes Raya ya me comentó, 30 de octubre va a ser la fecha de Buenos Aires, celebra España y Portugal, y si llegaran a ser las condiciones climáticas no las apropiadas, pasaría a una segunda opción que sería el 20 de noviembre. ¿Estamos? Así que a partir de las 12 del mediodía, el 30 de octubre, ahí van a poder disfrutar del Buenos Aires celebra España y Portugal. Sí, porque nos preguntaban muchas veces, es más, en la semana, así que para que lo vayan anotando. Bien, perfecto. Señoras y señores, volamos virtualmente a España, nos vamos a Madrid, de 12.000 kilómetros de distancia, con un día bellísimo también en la capital de España, porque justamente llega un grande, Alejandro Sanz, con Tini Stoessel, Un beso en Madrid es el título. Vamos. Jugándome decías que leías mi mente y era verdad. Aún guardo cada carta que me Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Y bueno, recién Ernesto Arriaga me decía, el caballero que tengo ahora en línea es una masa. Yo dije, no te me agrandes. La Rosa, Roberto La Rosa, con tu programa que cada vez se escucha más y que cubre toda la costa atlántica en la provincia de Buenos Aires y también en la capital. Hola, Robert La Rosa, ¿cómo estamos? Bienvenido al Sol de Nuestra España. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gustazo enorme, compañeros. En un sol espectacular me agarraron hoy en Santa Teresita. Realmente está muy lindo el día y me parece, mirá, que acá por lo que estoy viendo los negocios ya empiezan a revivir. Yo creo que en 15 o 20 días más ya esto se va a poner, no te digo, pero en una pretemporada, ¿viste? Porque hay realmente está caminando mucha gente por acá, por Santa Teresita. La verdad que me llama la atención. Se ve que la gente sabe que el fin de semana es lindo y se da una vueltita, ¿viste? Claro, perfecto. Las condiciones climáticas ya empiezan a cambiar, obviamente, para bien de todos, y la primavera ya arrancó, así que bueno, rumbo al verano, primavera-verano 2022, así que bueno, enhorabuena, Roberto. ¿Mucha gente hay en estos momentos por Santa Teresita? Sí, está caminando mucha gente. La verdad que está caminando mucha gente y lo bueno de todo esto que... Mirá, no quiero mentirte, pero me llamó mucho la atención un negocio que tenía por lo menos una cuadra de cola. Epa. Y de a 3 o 4. ¿Qué regalaban? Cuando voy a investigar, ¿sabes cuál es el tema, no? No. La figurita. Ah, no me digas. Mira vos, che, qué bárbaro. La figurita, es increíble esta historia del tema de la figurita, ¿no? Porque uno puede entender que vamos a decir la verdad, es un momento económicamente muy difícil del país, ¿no? Y la gente cómo se engancha en esto de la figurita del Mundial, y no quiero ni pensar que faltan 57 días, un poquito casi 57, 56, ya la gente está viviendo un clima premundial, y creo que parte de ese fervor que tiene la gente lo demuestra comprando las figuritas, ¿no? Mira, hasta el hijo de Lionel Messi está loco por la figurita, lo dijo en una nota justamente también, hasta el pibe de Messi, mirá vos, Y si Messi no puede llenar el álbum, ¿qué nos queda a los demás? ¿No? Y sí, ¿qué nos queda el resto de los mortales? Sí, totalmente. Bueno, escúchame, querido Roberto La Rosa. Ayer, fecha 21, Huracán le metió 3 pepas a 1 a Banfield en la cancha, en el Tomás Ducó, acá en Parque de los Patricios. Realmente sorprendido por el globito porque quiere posicionarse, sin lugar a dudas, Sí, son equipos que viste que silenciosamente se van armando, van entendiendo la filosofía que quiere el cuerpo técnico, y creo que bueno, que están demostrando ese tipo de cosas, ¿no? Equipos humildes, no con tanta figura, no con tanto nombre, comienzan a incentivar 2 situaciones. Una,
juegan algunos que ya tienen una experiencia importante, pero me parece que como nunca en este torneo están apareciendo una enorme cantidad de chicos de las divisiones inferiores que son realmente el patrimonio de los clubes, y los clubes lo ponen en primera casi por una necesidad, pero por sobre todas las cosas también para ver un futuro venturoso en alguna venta, ¿no? Pero claro, claro, que es muy importante. Claro que sí. Me da la impresión que también lo importante de ayer fue el tema de la selección argentina. Yo le tengo mucho miedo a estos partidos. Yo la verdad le tengo mucho miedo. Y el que viene el martes en New Jersey me parece que también es muy complicado. ¿Sabés qué me preocupa? La selección de Jamaica. Roberto. Jamaica me preocupa el tema de lesiones, ¿viste? Ahí está, ahí voy. Los muchachos de nuestro seleccionado, que hay que cuidarlos como un cristal, como una piedra brillante, hay que cuidarlos para el Mundial de Qatar, pero está bien, yo entiendo, una práctica, pero buscaste otro equipo de fútbol, otro seleccionado. No, yo me di cuenta, y ayer me di cuenta, Cacho, que no están muy disponibles los equipos, no quieren jugar. Especialmente los europeos tienen su copa personal. Claro. Y hay pocos equipos en el mundo. Pero yo digo, hay necesidad de jugar contra Jamaica, que son muy violentos, que son muy rudos. Sí. Pasó lo mismo ayer también con la selección esta selección de Honduras, ¿viste? Claro. Que en algún momento vos decís, ¿qué necesidad en un partido amistoso ponerle una marca hombre a hombre a Messi? ¿Viste? No. Más bien. ¿Entendés? Sí. Sin lugar a dudas. El miedo a la goleada, el miedo a pasar un papelón, pero así también como pasan estas cosas te pueden lesionar un jugador, ¿viste? Y eso estamos muy cerquita del Mundial. Acá creo que no se puede regalar nada y temo también por el partido del martes realmente, ¿no? Sí, bueno, esperemos que vaya todo bien y en paz, que es lo más importante. Hablando de paz, bueno, ayer Boca se impuso por 1-0 frente a Godoy Cruz, un partido discreto, ¿no es cierto, Roberto? Sí, de menor jerarquía, jugando Boca con muchos suplentes. Otra vez el chico Langoni fue el hombre que hizo el gol, un chico que viene de las inferiores, que, vamos a decir la verdad, estaba tapado un poco por Ceballos, ¿no? La lesión de Ceballos lo inyecta al fútbol de primera división, el chico rinde muy bien, un equipo que yo creo que ayer el técnico Ibarra fue bastante sabio en decir, bueno, ponemos un equipo medianamente distinto al que ponemos normalmente para dar descanso y para entender que se viene una sucesión de partidos realmente muy importante y hay que tener a todos bien. Claro que sí. Escuchame, estoy viendo que hoy a las 15:30 juega Lanús San Lorenzo, el equipo de la colectividad española también, uno de los equipos de la colectividad española. Con una cosa rara, ¿viste? Porque hay una calentura enorme que parte por Rubén Darío Insúa, no sé si lo escuchaste por ahí. Una calentura enorme Tinelli. con Marcelo Tinelli. Sí, porque salió uno en la platea y lo puteó y le dijo, ¿por qué no puteas a Tinelli que se robó todo? Claro, opa. Tinelli lo llevó a la justicia. Esto no es nuevo. Es más, uno de los hijos de Insúa el año pasado jugó en Chacarita. El tema es así, Insúa tiene los dos hijos, jugaban las inferiores de San Lorenzo y en el mandato de Tinelli se los dejó libre. Mira vos. Que se cree Rubén Darío Insúa que una venganza hacia él, ¿no? Claro, en algún momento no vino a dirigir San Lorenzo y me parece que este es el resquemor, ¿no? Claro que y lo dijo Insúa que yo no tengo ningún problema, voy a la justicia en la esquina de mi casa, le ponga la fecha y la hora de él. Me parece que hay una calentura bastante grande. Sin lugar a dudas. Bueno, veremos qué pasa hoy con Lanús San Lorenzo. Bueno, hoy River Talleres de Córdoba también. Interesante el equipo hoy, ¿no? El partido. También, sí, intentar River consolidarse, ir a sacar puntos que son realmente importantes y ver también si puede realmente comenzar a firmar determinados jugadores que hasta ahora no han rendido, esto hay que decirlo, pero me parece que es un tema psicológico y físico. Ya creo que hay un punto de vista, hasta los mismos jugadores que sienten que Gallardo los exprime y les exige demasiado y me parece que por ahí también viene la cosa, ¿no? Claro que un equipo que está un poco cansado, ¿no? Claro que sí. Y bueno, veremos qué pasa hoy también con Independiente, ¿no? Porque Falcioni viene bastante, obviamente... Y está levantando con todo, ¿no? El rojo está con todo, ¿no? Sí, en la falcioneta, como se dice en escaloneta, falcioneta en este caso, ¿no? Sí, que levanta mucho y acá tiene un par de adeptos también en la costa, como es el secretario general de Camioneros, Damián Coma, son todos fanáticos independientes. Sí, señor, y el amigo Sergio Jerez también, también están ahí firme como rulo de estatua, ¿no? Ahí con los muchachos independientes. Así que bueno. Sí. Y te mando una también de color, Cacho, porque ahora hoy
se están celebrando las fiestas patronales de General Lavalle. Bien. ¿Viste? Sí. Y vos sabés que hay algo que noto en estos lugares, hablo de Lavalle, Madariaga, Cobo, que es el Tordillo de la localidad, y San Clemente del Tuyú. Hay una zona realmente muy muy devota de los patronos, y aparte de la jineteada, de todo lo campero, de todo lo gaucho, ¿viste? Bien. Hay mucho. Hoy hay 3 o 4 jineteadas grandes, alguna en general con baile a la noche, y también por acá el otro fin de semana va a haber el Mar del Tuyú. Se vienen muchas fiestas de estas, que para nosotros los capitalinos es rarísimo esto. Claro, ¿viste? claro. Porque no sé si viste por ahí por la Panamericana algunos lugares que ponen unos tambores. Sí, señor, sí. Bueno, esa es parte de lo que significa la rienda y el espectáculo de la doma y de todo lo que tiene que ver con lo campero, ¿no? Así que es muy importante. Y es más, se sortean rifas importantísimas, y la concurrencia de la gente. Te voy a tirar un precio. Dale, que ya nos vamos al cierre, dale. Los avisos lo dicen hasta con el precio, 2.000 pesos el kilo de carne. Mira vos, así que, bueno, Robert. Robert, Cacho, quiero agradecer al fenómeno de tránsito que tenemos, Arriaga. Que es un número 1. Ernesto Arriaga. Un número 1, nos está dando una mano muy grande en el programa, y cada vez el programa, por supuesto, se escucha más, y también ustedes, porque lo bueno de todo esto que yo me rodeo siempre, siendo un mediocre, me rodeo de los número 1, como es Cacho Di Propio en la locución, y como es Arriaga en el tránsito, y mucha gente más. He tenido esa pequeña virtud en el periodismo, como alguna vez transité tanto con Dante Sabatarelli. Bueno, Robert, te dejo ya que nos sacan del aire, te mando abrazo y nos reencontramos, dale, abrazo grande. Chao. Amigos, nos vamos por todo. Mil disculpas a Galicia Inmigrante, que le sacamos 40 segundos. Nos reencontramos el sábado que viene a las 10 aquí en Radio del Pueblo. Chao, buen fin de para todos, buena vida.